Capítulo 111. La savia puede revelar mucho sobre un árbol. Si bien la savia de las distintas especies de árboles difiere en apariencia, aún puede brindar pistas sobre su estado fisiológico o condiciones de salud. Al ver la savia azul, varios pensamientos cruzaron por la mente de Leland. El color azul podría deberse a la presencia de pigmentos como antocianinas u otros compuestos de origen vegetal. Sin embargo, Leland sabía que no debía analizar a ciegas utilizando los métodos ideados en su mundo cuando ya no estaba allí. Ki añadió una variable desconcertante a todo. Sin embargo, quería estudiar este nuevo material. Esto se debió al conocimiento que había adquirido en las recompensas de la prueba de tejido con pincel. Después de completar la tercera ronda con runas superpuestas, recibió el texto La historia del tejido con pincel. En él se contaba la historia de cómo el arte del tejido con pincel evolucionó con el tiempo. Comenzó utilizando la sangre de las bestias Ki como tinta y luego pasó a formas más accesibles y sostenibles. Sus predecesores experimentaron con varias otras alternativas, incluida la tinta de origen vegetal en la que se basó la versión moderna. En la época actual, los carpinteros cultivaban tipos especiales de árboles para utilizarlos como materia prima para la tinta para tejer con pincel. Podían contener una copia perfecta del ki de una persona, con todas sus propiedades y libre de cualquier contaminación. Antes de haber alcanzado ese desarrollo, también habían experimentado con la savia de los árboles, lo que despertó la curiosidad de Leland. Si bien la tinta moderna era omnipresente y tenía poco margen de mejora, al fin y al cabo seguía siendo un producto polivalente. Los artículos especializados solían producir mejores resultados en determinadas situaciones, que era exactamente lo que Leland quería investigar. Actualmente había renunciado a la cuarta ronda de la prueba de tejido de pincel porque era demasiado difícil de lograr con los materiales que tenía a mano. Los talismanes que contenían 3 runas normalmente requerían materiales de grado terrestre que solo los cultivadores del establecimiento de la fundación podían manejar adecuadamente. Lo hizo aumentando la capacidad de ki que podía contener el talismán. En teoría, no era imposible para un recolector de energía inscribir un talismán de 3 runas. Tendrían que usar otros métodos menos eficientes para superar los requisitos. Eso significaba usar materiales raros que estaban en la cima del grado mortal. Los materiales raros como estos tenían mejores usos en otras partes y normalmente eran demasiado caros para que valiera la pena que los tejedores de pincel crearan consumibles como talismanes. Por eso, cuando Leland leyó sobre la historia del tejido con pincel, empezó a tener ideas. Quería experimentar con diversos materiales de origen vegetal. Sin embargo, no tenía a mano esa posibilidad, por lo que lo dejó para más adelante. Ahora que había descubierto un material interesante, se moría de ganas de investigarlo. La sangre variaba de una bestia a otra. Los materiales de origen vegetal son una alternativa mucho mejor para mis experimentos debido a su consistencia. Si bien no podrán conservar todas las propiedades de mi ki, también deberían funcionar a mi favor al omitir las propiedades irrelevantes para mi inscripción. Mientras Longi continuaba su lucha con la bestia camaleónica Ki, Leland se acercó a los árboles cercanos. Sacó su lanza y comenzó a extraer savia de ellos. El bosque circundante tenía una colorida selección de árboles y Leland quería recorrerlos todos. Los ojos de Leland se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que la savia de cada árbol siempre era un tono más claro que el color de la corteza. Inmediatamente ordenó a Ruby que absorbiera un poco para colocarlo en el autoanalizador. Por mucho que quisiera supervisar el proceso en el espacio de artefactos de inmediato, no sería prudente que lo hiciera cuando estaba justo al lado de un campo de batalla activo. Hizo que su tiempo fuera productivo y continuó recolectando varias muestras mientras evitaba el choque. No se olvidó de romper algunas ramas y la tierra que había debajo. Cuando terminó, encontró a Longi todavía atacando a su oponente. El camaleón tenía sorprendentes habilidades regenerativas. Las marcas de sus heridas recién cerradas se podían ver por todas partes mientras saltaba por todos lados. Intentaría contraatacar en vano después de recibir el ataque de Longi. Desafortunadamente para él, Longi estaba bien preparado y podía esquivar sus intentos con facilidad. La batalla no duraría para siempre, ya que ambos bandos acabarían cansándose. El camaleón, que recibía daño constantemente de los ataques de Longi, fue el primero en quedarse sin fuerzas. Con él llegó el final de su vida. Al ver que la pelea había terminado, Leland y Wei Ping se acercaron a su amigo. ¿Estás bien? Sí.
Fue más molesto que desafiante, pero estoy seguro de que un Wyrm temeroso adulto podría ponerme a prueba. Leland se tomó un momento para mirar el cadáver del camaleón. Ya era bastante grande, casi del mismo tamaño que ellos. Solo podía imaginar el tamaño de un adulto. ¿Qué tan grandes crecen? Los que he visto eran casi 2 veces más grandes que este. Debería ser un adolescente. Aunque a Leland no le importaría estudiar también a estas bestias Ki, ya tenía un plato lleno. No había nada urgente que pudiera obtener del estudio de estas bestias. Por eso no se molestó en hacer más preguntas y siguió el ejemplo de Longi. Él era el único entre los tres que había estado allí, y también su luchador más capaz. El único inconveniente era que tenía que abstenerse de llevar los cadáveres a Ruby, ya que no quería revelar su secreto todavía. Como Longi había sospechado, sus combates contra los camaleones más grandes resultaron ser más desafiantes. Sus compañeros tuvieron dificultades para decidir cuándo debían intervenir. La acción era rápida y había que tomar decisiones rápidamente. Los dos creyeron en las capacidades de Longi, por lo que al final, no tuvieron que intervenir ni una sola vez. Eso no significaba que Longi hubiera ganado todas las peleas. A veces, los reptiles huían después de un breve intercambio y Longi no lograba alcanzarlos. Aún así, Longi pudo completar su objetivo de ganar valiosa experiencia de combate. No lo ayudó mágicamente con sus avances ni nada, pero el estímulo que le proporcionó fue el método más popular entre los cultivadores que querían dar el siguiente paso. Tal vez después de un tiempo para digerir esta experiencia, pueda aflojar su cuello de botella. Antes de que el cielo artificial comenzara a oscurecerse, el trío decidió dar por finalizado el día y regresar. Longi estaba cansado por el esfuerzo físico y Leland estaba ocupado pensando en formas de realizar su experimento de tinta con pincel. Por eso Wei-Ping fue el primero en notar la amenaza que se acercaba. Hay alguien ahí que viene hacia nosotros. Los tres miraron ligeramente hacia la izquierda de donde caminaban y encontraron la figura de una persona. No tardaron mucho en detectar el cabello plateado, lo que les informó exactamente quién era. Al instante, surgieron los recuerdos de su tiempo en la competencia de The Orchid Covenant. Durante la primera ronda de esa competencia, el hombre que tenían frente a ellos había derrotado sin esfuerzo a varios competidores. Dejó una impresión duradera de cuán fuerte era el joven y de que no era tímido a la hora de usar la fuerza. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Longi con un dejo de pánico. No creerás que va a luchar contra nosotros, ¿verdad? Escuché rumores de que la gente se peleaba entre sí aquí. Es difícil decirlo. Quiero decir que no tiene malas intenciones si se acerca abiertamente a nosotros de esa manera, pero en el caso de Lianto, es imposible leer sus intenciones. Prepárense para usar nuestra carta del triunfo. ¿No deberíamos simplemente correr? ¿Crees que podemos superar a alguien que puede luchar contra una bestia aquí igual a un experto en recolección de energía? Longi se quedó sin palabras ante la respuesta de Leland. Los tres solo pudieron tirar de los talismanes dentro de sus túnicas. Sabían sobre la habilidad de intención marcial que tenía Lianto, por lo que cada uno de ellos estaba listo para desplegar su talismán ante cualquier señal de peligro. Tranquilos, chicos. ¿Por qué están todos tan tensos? Estaban mucho más relajados cuando presenciaban mi batalla, ¿verdad? Gritó el chico de cabello plateado mientras se dirigía rápidamente hacia el trío. Como el que tenía más contacto con el joven poderoso, Leland dio un paso adelante. No quisimos entrometernos en tu pelea. Oh, no quise culparlos a ustedes. No me importa. Simplemente sentí curiosidad por ustedes. ¿Tienes curiosidad por nosotros? No estamos haciendo nada interesante. Solo luchamos contra bestias Ki en el bosque. No, no sobre lo que estás haciendo, sino sobre ustedes, en general. Escuché que se llevan bien con la gente del Valle de la Luna Nocturna. Nunca mencionaste eso durante nuestra última charla. Soy un gran admirador de ellos. Leland intercambió miradas brevemente con sus compañeros. Solo estamos en deuda con un superior de sus filas. No tenemos ninguna relación especial con ellos. Si quieres hablar con alguien de Newton Valley, puedes venir al comedor por las tardes. Si bien Leland hubiera dudado más en dirigir a este hombre hacia su amigo antes, se sintió mucho más cómodo al hacerlo ahora que sabía del avance de Tan Julian. A pesar de la fuerza que había demostrado Lianto, no era realista para él vencer a alguien en el reino del establecimiento de la fundación.
Especialmente a alguien que era aclamado como uno de los mejores genios de la misma generación que él. Así es como lo ves. Bueno, lo que sea. Parece que este lugar no me deja tomarme las cosas con calma. Me están apurando con mi cultivo, así que los alcanzaré a todos más tarde. Los tres observaron cómo Lianpo se adentraba más en el bosque del que acababan de salir. Faltaba poco para que anocheciera, por lo que probablemente pasaría la noche allí. Ninguno de ellos molestó en darle ningún consejo y solo reanudaron su viaje una vez que su figura desapareció de la vista. Bueno, eso salió bien, murmuró Longi. Wei Ping asintió, mientras que Li Lang ni siquiera se molestó en responder mientras seguía su camino. Ahora que se había abastecido de un material prometedor, estaba ansioso por investigar sus propiedades. En el momento en que Lian Po se fue, se olvidó rápidamente de él. Pensó que tal vez la savia de los árboles que había recolectado sería adecuada para tejer con brocha. Su instinto le decía que sería la clave para permitirle seguir avanzando. Capítulo 112. Como lo habían planeado, el trío pudo regresar a la montaña antes de que cayera la noche. Aunque estaba previsto que se reunieran con sus compañeros en el comedor, Lilan se dirigió directamente a sus habitaciones. Longi y Wei Ping solo pudieron sacudir la cabeza ante las payasadas de su amigo, mientras reunían sus pensamientos sobre cómo se lo explicarían a sus otros conocidos. No tardó mucho para que Lilan regresara a sus habitaciones, donde inmediatamente se adentró en el espacio de artefactos de Ruby. ¿Cuánto falta para que se haga el análisis de la savia? El primer lote ya está listo, maestro. Si es tan rápido, entonces el ki no debe ser tan fuerte. Bueno, eso también está bien. Liland asintió para sí mismo antes de dirigirse al analizador automático para verter el siguiente lote de tinta. El primero que se analizó fue el azul claro, y había varios otros colores esperando a ser examinados también. Luego se dirigió a su computadora y comenzó a revisar los resultados. Poco a poco, se le formó el ceño fruncido. Una vez que hubo leído todo, materializó una muestra en sus manos para poder inspeccionarla visualmente. Es extraño. No tiene nada que le dé ese color. ¿Será por efecto del ki? Esa pregunta quedó respondida cuando se analizó el segundo lote de savia, que reveló una composición casi idéntica a la del primero, lo que hizo que Li Lang examinara el material con mayor detenimiento. Sin embargo, no pudo extraer demasiada información a simple vista, por lo que pronto comenzó a usar la savia en una ronda de inscripciones. Tal como había hecho con las barras de tinta, Li Lang comenzó a infundir su ki en ella. Era probable que tuviera que mezclarla con varios otros ingredientes para formar una tinta adecuada, pero una prueba rápida con solo la savia fue suficiente por ahora. Su mentor, Jilin, le había advertido de la mayor dificultad de infundir ki en un líquido en comparación con los sólidos. Experimentó de primera mano lo ciertas que eran esas palabras. Era como si la tinta se le resbalara entre las manos cada vez que intentaba agarrarla. Era mucho más sencillo cuando se trataba de algo sólido. Con los líquidos, tenía que preocuparse también de si lo había infundido de manera uniforme. Le llevó un tiempo, pero finalmente completó la tarea de preparar la tinta. A continuación, hizo lo habitual. Materializó un papel talismán y sus herramientas para tejer con pincel y se puso a ello. Comenzó con los talismanes más simples, aquellos que solo emitían luz. Cuando empezó a canalizar sus técnicas de pincelada para transformar su ki en runas, se dio cuenta de que, de repente, se había vuelto mucho más arduo. Parecía que estuviera intentando escribir en barro. Sus movimientos eran torpes y el flujo de ki era turbio. Hizo que todo el proceso de inscripción durara el doble de lo habitual. Incluso cuando terminó, Lilan no ocultó su disgusto al ver el producto terminado. Como tejedor de pincel con cierta experiencia, podía percibir intuitivamente la calidad de su propio trabajo. Su intuición le decía que el nuevo talismán que había fabricado era inferior a sus talismanes de luz habituales. No dudó y lo activó para confirmar sus sospechas. Un suave resplandor azul comenzó a irradiar desde el talismán. La luminosidad se volvió notablemente más tenue. También se apagó abruptamente después de solo 2 segundos. Ruby, ¿tienes alguna idea de qué salió mal? No creo que haya cometido ningún error en ninguna parte del proceso. Maestro, yo tampoco estoy seguro, pero creo que es solo por el material que usaste. No conducía muy bien el ki. Lilan simplemente estaba recopilando diferentes perspectivas de un tercero. Ahora que estaba en otro mundo, ya no tenía otros expertos con los que consultar.
Para cualquier investigador era un gran inconveniente perder el acceso a la comunidad científica en general. Los humanos se esforzaban en número. Una mente seguramente pasaría por alto algunas cosas y solo podría especializarse en un rango limitado. Así que debería ser como lo sospechaba. Déjame hacer algunas pruebas más y luego intentarlo de nuevo con diferentes talismanes. De esta manera, Leland trabajó sin darse cuenta hasta altas horas de la noche. Creó nuevos talismanes con la tinta azul y siguió comparando los resultados. Solo cuando realizó decenas de intentos, observó algo irregular. Hasta ahora, todas sus pruebas han demostrado que la eficacia de esta nueva tinta era mucho peor en comparación con la tinta habitual. Leland creía que tenía algo que ver con la falta de preparación, ya que se utilizaba solo la savia, pero también debería haber otra causa subyacente. Esas sospechas se confirmaron cuando intentó inscribir un talismán básico del elemento agua. Tan pronto como su pincel lunar tocó el papel talismán, de repente sintió que el flujo de ki se desataba como una presa. Todo se había vuelto suave de repente. Incluso la parte delicada de las runas se podía completar con facilidad, a una velocidad récord. No fue una sorpresa para Leland cuando examinó el efecto del producto terminado. El talismán de agua que acababa de grabar produjo más del 60% más de agua de lo habitual. Parece que la savia del árbol azul favorece más el elemento agua. No es de extrañar, ya que mi método de cálculo del flujo de venas me indicó que es rica en ki de agua. Si bien mi analizador automático no puede extraer mucha información sobre el aspecto ki, afortunadamente obtuve otra vía de análisis. Con este descubrimiento, Leland se apresuró a comprobar si esos resultados eran compatibles con las savias de otros colores. Las examinó y descubrió que la única diferencia era el elemento ki que contenían. Al igual que con el talismán de agua, descubrió que la savia de los árboles convertida en tinta perdía eficacia cuando se utilizaba para runas que no estaban relacionadas con su afinidad elemental. A su vez, eso significaba que prosperaba cuando las condiciones eran las adecuadas. Esto es justo lo que necesitaba. Si estoy en lo cierto, esto demuestra que las tintas habituales pueden transportar todos los elementos, lo que las convierte en las más versátiles. Estas savias de los árboles se convierten en tinta que, en su mayoría, solo puede transportar su respectivo ki elemental, negándose a contener otros tipos. En teoría, eso debería significar que también contiene menos ki en general. Este descubrimiento fue muy relevante para el problema al que se enfrentaba Leland. Para superar la siguiente prueba de tejido con pincel, necesitaba inscribir un talismán de 3 runas. El principal desafío era la necesidad de utilizar papel de calidad terrestre para talismán que pudiera contener todo el ki que implicaba la tarea. Con el descubrimiento de cómo funcionaba la mecánica de la tinta ki, Leland comenzó a tener varias ideas. La más obvia era que estas tintas bloqueadas por elementos ocupaban menos ancho de banda que su contraparte más versátil. Se deshicieron del equipaje extra de todos los demás tipos de ki, excepto uno. Esto significaba que podía arreglárselas con papel talismán de grado mortal que tenía una capacidad menor. Sin embargo, Leland no fue tan tonto como para lanzarse directamente a intentar hacer los 3 talismanes rúnicos. Quería documentar las distintas propiedades de esta nueva tinta y luego experimentar con la combinación de otros materiales para hacer una versión más refinada. Después de todo, la viscosidad de la savia del árbol hacía que fuera difícil de manejar, y tampoco estaba seguro de cuánto tiempo se adheriría al papel talismán. De esta manera, Leland se obsesionó con su nueva investigación durante el mes siguiente. Cada día que pasaba en el espacio de artefactos significaba perder un punto de prueba. Solo cuando se quedó sin materiales para combinar con la savia del árbol se detuvo. Siguiendo su teoría, combinó principalmente la savia del árbol con materiales de elementos similares. Cuando intentó combinar elementos opuestos, descubrió que se negaban a mezclarse, como el aceite y el agua. Hay mucho más potencial por explorar, pero ya he gastado suficientes puntos de prueba. Es hora de relajarme un poco. El hecho de que finalmente se haya tomado un descanso del espacio de los artefactos no significa que haya dejado de investigar. De vuelta en la realidad, completó su entrenamiento habitual y satisfizo el reino de bolsillo antes de comenzar sus intentos de crear un talismán de 3 runas de verdad. Tuvo que hacer uso del rubí para eso porque no tenía materiales ilimitados, ni quería arriesgarse a inscribir talismanes tan poderosos en la realidad. Cuanto más ki contenía un talismán, más peligroso era si la inscripción fallaba.
La cantidad de ki que bordeaba el máximo que un material de grado mortal podía contener resultaría mortal para alguien que solo estuviera en la sexta etapa de reunión de energía. Pasó más tiempo y pasaron 2 meses desde que obtuvo la savia del árbol. Después de incontables horas de experimentación y práctica, Lilan utilizó con éxito la savia del árbol para crear un nuevo tipo de tinta. Con esta tinta, logró inscribir un talismán de 3 runas en su laboratorio. Ya es hora de que recupere algunos puntos de prueba. Debería echarle un vistazo a los demás antes de pasar a las pruebas. También necesito conseguir los materiales que he usado aquí y probarlos en la realidad primero. Con esos pensamientos, Lilan salió de su habitación. Capítulo 113. Lilan se había reunido ocasionalmente con sus amigos, incluso cuando estaba obsesionado con su investigación. Puede que fuera poco frecuente verlo, pero había estado allí lo suficiente como para mantenerse al día con las últimas novedades. Tanto Wei Ping como Long Ji habían alcanzado la siguiente etapa de cultivo. En algún momento después de la estimulación de sus peleas, Long Ji logró superar su cuello de botella y alcanzó la séptima etapa de reunión de energía. Lilan planeaba hablar con él sobre sus experiencias una vez que estuviera libre. Sus otros compañeros también hicieron progresos adecuados. Tanto Sima Shue como Tan Julian habían logrado pasar la tercera ronda de la prueba de tejido con pincel, inscribiendo con éxito un talismán con 2 runas superpuestas. Lilan los había instruido en el pasado y los había guiado en la dirección correcta. Para Lilan, no era sorprendente que hubieran tenido éxito. Después de todo, ambos tenían un mejor control del ki que él y eran aclamados como genios. Como mentor, también había visto cómo las 2 chicas se habían entrenado vigorosamente para mantener la uniformidad de sus pinceladas. También habían mejorado en el uso de sus técnicas de pincelada gracias a las distintas tintas que Li Lang les había pedido que probaran. Al obligarse a adaptarse a su tinta improvisada, ejercitaron sus habilidades de pincelada a un nuevo nivel. Hizo que, cuando volvieron a trabajar con tinta normal, lograran inscribir con facilidad. Su trabajo había proporcionado datos valiosos para ayudar a optimizar la investigación de Lilan. Sin embargo, los materiales que tenían a mano eran muy limitados. Nunca habían planeado fabricar tinta, por lo que no tenían muchos recursos útiles en existencias. Hola, ¿cómo va todo? Preguntó Lilan mientras se sentaba a la mesa. Su llegada ya había silenciado al grupo, que se volvió hacia él. Por lo general, Lilan solo venía a comer y hablaba lo menos posible. Su curiosidad aumentó cuando notaron el tono jovial de Lilan en su saludo. Jefe, estábamos hablando de cómo logré pasar otra ronda de pruebas de carpintero. Felicitaciones. Ya era hora. Has estado trabajando en eso durante bastante tiempo, ¿verdad? Eso es muy interesante, viniendo de ti, bromeó Sima Shue. Al menos no había perdido ningún punto de prueba mientras trabajaba en ello. Tú, por otro lado, has perdido bastantes puntos, según tengo entendido. Lilan sonrió tranquilamente ante sus palabras. Sabía que ella simplemente estaba tratando de provocarlo para motivarlo. Te explicaré esos puntos muy pronto. Resulta que he encontrado un método para inscribir un talismán de 3 runas. ¿Qué? Gritó al instante una voz alarmada. Sin embargo, no provenía de Sima Shue, sino de Tan Julian, que estaba sentada a su lado. ¿Hablas en serio? Incluso yo tengo problemas con eso y estoy usando papeles talismán de grado terrestre. ¿Cómo demonios pudiste hacerlo? No me digas que puedes manejar materiales de grado terrestre. Ser interrogada tan intensamente por un cultivador del establecimiento de la fundación hizo que Li Lang se congelara por una fracción de segundo antes de que Tan Julian reprimiera su aura. La diferencia entre un reino principal y otro puede no parecer mucha, pero en realidad era un abismo enorme. Había una razón por la que la gente todavía se refería a aquellos que estaban por debajo del reino del establecimiento de la fundación como mortales. Una vez que uno se deshacía de su mortalidad, literalmente podía realizar milagros solo con su fuerza de voluntad. La drástica diferencia en las habilidades solo aumentaba cuanto más se avanzaba en el camino de la cultivación. Disculpas. Perdí el control por un momento. Tan Julian se inclinó levemente hacia todos los que estaban en la mesa. Lilan, si pudieras explicarme. Me podría ayudar mucho a pasar la próxima prueba también. Me aseguraré de que nuestra secta te recompense generosamente una vez que regresemos. Está bien. No me importa compartirlo, siempre y cuando tú, a su vez, compartas también tus resultados. Tan Julian solo tuvo que contemplar la extraña solicitud por unos momentos antes de asentir.
A estas alturas ya estaba acostumbrada a las payasadas de Lilan. Puede que no sepa la razón por la que Lilan ansiaba saber los resultados de todo lo que hacía, pero aún así estaría de acuerdo siempre que no fuera demasiado irrazonable y la beneficiara. El grupo de jóvenes cultivadores no regresó hasta bien entrada la noche. La explicación detallada había aburrido a todos los que no eran tejedores de pinceles, pero los que sí lo eran escucharon atentamente durante toda la sesión. La charla de estudio sirvió como una especie de repaso para Lilan, lo que me ayudó a prepararme para la prueba que se avecinaba. Después de una noche de sueño, estaba completamente preparado para afrontar la cuarta ronda de pruebas de tejido con pincel. Al igual que antes, se encontró encima de un nenúfar flotando en el lago después de atravesar un pergamino. Las luces pronto se materializaron, marcando el comienzo de su prueba. Hizo que comenzara desde la primera ronda de inscripción de un simple talismán de una runa una vez más. Como ya había pasado la prueba antes, no recibiría ninguna recompensa por pasar las pruebas nuevamente, y solo le esperaban deducciones de puntos si fallaba. Las dos primeras rondas fueron pan comido para Lilan. Solo la tercera ronda con la runa superpuesta lo hizo concentrarse. En poco tiempo, llegó la temida cuarta ronda. Lilan sabía que aquellos que pasaban esta prueba con éxito eran pocos y distantes entre sí. Supuso que solo aquellos que tenían el talento suficiente para alcanzar el reino del establecimiento de la fundación durante las pruebas habían pasado esta prueba. Eso significaba que este sería un territorio nuevo tanto para él como para quienquiera que estuviera manejando el reino de bolsillo. Se preguntó si alguien se le acercaría si pasaba. Los pensamientos de Lilan no se detuvieron en el asunto por mucho tiempo, ya que comenzó a concentrarse en la tarea en cuestión. Inscribir un talismán de 3 runas no era una broma. Puede que estuviera aprovechando el uso de tintas poco ortodoxas, pero la capacidad del papel del talismán no era lo único de lo que preocuparse. 3 runas significaban más variables. Tenía que asegurarse de que no interfirieran entre sí y controlar todo el ki que estaba siendo introducido. Cuanto más poder contenía, más difícil era. A pesar de haber practicado mucho dentro de Ruby, Lilan no pudo evitar sentirse nervioso. La inscripción esta vez se llevaría a cabo en la realidad. Si fallaba, sufriría las repercusiones del intento. No tendría control absoluto de su entorno para evitarlos. Existía la posibilidad de que pudiera resultar herido. El talismán que iba a crear era el resultado de cálculos minuciosos. Por eso, su primer paso fue sacar sus herramientas de medición. Una taza medidora era bastante fácil de hacer, y eso fue exactamente lo que hizo Lilan. Se sentía como si estuviera horneándose. Vertió la mezcla de tinta en la taza antes de verterla sobre su tintero. Luego, sumergió su pincel lunar en la tinta adicional para confirmar cuánta absorbía y gastaba después de cada trazo. La parte más difícil fue mantener la fuerza de cada trazo constante para que se usara la tinta suficiente. La consistencia lo ayudó a controlar la cantidad de ki que aplicaría a la runa. Si aplicaba demasiada cantidad, el talismán se sobrecargaría y causaría una explosión de ki. Si aplicaba muy poca cantidad, el equilibrio de la runa se desmoronaría. Lilan no podía cometer ningún error en cada una de las 3 runas. Era una tarea abrumadora, pero estaba emocionado de lanzarse de lleno a ella. El talismán que eligió era una versión más avanzada del talismán de ocultación que solía tener como carta del triunfo. Había muchas variantes, pero la versión común de 3 runas ocultaba no solo la vista y la firma ki, sino también el olfato y las vibraciones. El talismán estaba compuesto por una runa de luz que se encargaba de la distorsión de la luz y la temperatura. Una runa de viento se encargaba de gestionar el flujo de aire, de modo que ningún olor o brisa alertara a nadie ni a nada. Luego, una runa de tierra para las vibraciones y las huellas. Solo cuando las 3 runas estaban en equilibrio podían ocultar también la firma ki del usuario. El sudor caía por la frente de Lilan a medida que se acercaba cada vez más al final. Mientras Lilan estaba ocupado enfrentando la cuarta ronda de la prueba de tejido de pincel, otros eventos importantes estaban sucediendo dentro del reino de bolsillo. Numerosos cultivadores estaban intentando avanzar a la siguiente etapa de cultivo. Todos estaban bajo presión para progresar. La prueba marcial era, predominantemente, lo que les permitía ganar puntos. Eso significaba que estaban bajo presión para avanzar y poder pasar a la siguiente ronda. Después de todo, era la forma más rápida de obtener un aumento de poder. Entre ellos se encontraba el amigo íntimo de Lilan, Wei Ping.
Sin embargo, los avances de alguien en la etapa intermedia de la reunión de energía no atrajeron la atención. Solo aquellos que se acercaban al establecimiento de la fundación atrajeron la atención de todos los jóvenes talentos, alejándolos de su amargo cultivo. Lian Po era uno de los que cumplía exactamente con estas condiciones. Era famoso por ser uno de los más talentosos de su generación, y estaba hombro con Tan Julian y Sima Shue. Puede que Tan Julian se hubiera adelantado por ahora, pero los expertos no se atrevieron a descartarlos cuando el viaje apenas estaba comenzando. Aquellos que alcanzaran el reino del establecimiento de la fundación solo serían considerados como si hubieran llegado a la línea de partida. Sin embargo, los jóvenes cultivadores del reino luminiscente, que estaban fuera de la montaña, sintieron que se estaba produciendo un gran avance. Las nubes se juntaron mientras se preparaba una tormenta. Era un presagio común para aquellos que poseían un físico único cuando experimentaron su avance. Habiendo poseído estos físicos celestiales ya desafiaban a los cielos. Por eso cada paso que daban invocaba una respuesta significativa. A pesar de que solo intentaban subir a la 9ª etapa de reunión de energía, había señales de una tormenta de tribulación sobre Lian Po. Esto provocó que el flujo de Ki se convirtiera en un caos dentro del reino, lo que a su vez preocupó a los 3 espíritus artefactos que supervisaban el lugar. Fue suficiente para que el espíritu artefacto verde convocara a sus compañeros. Dentro de la cabaña solitaria en la cima de la montaña, los 3 espíritus asumieron sus formas humanas. Flotaron sobre las nubes amarillas como una especie de dioses, pero todos tenían expresiones sombrías. Azul, naranja, el chico de pelo blanco se está abriendo paso. Tomen precauciones por si acaso. ¿Crees que él es la causa de nuestros problemas? Preguntó Blue mientras inclinaba la cabeza. Es difícil decirlo, pero si solo su avance hasta la 9ª etapa puede provocar esta escena, debería ser él. Eso da miedo, murmuró el chico de túnica naranja. Si pudiéramos probarlo desterrándolo temporalmente de nuestro reino. Sus 2 compañeros se limitaron a mirar la escena con severidad y optaron por no responder. Capítulo 114. El avance de Lian Po llevó tiempo. Tiempo suficiente para que los pocos que lo percibieron lograran regresar a la montaña y difundir la noticia. El aire libre ya no era pacífico. El sereno cielo violeta se volvió turbulento cuando comenzó a formarse una tormenta. Cuando los que estaban libres se apresuraron a llegar al lugar, la lluvia inundó el lugar. El propio Lian Po no le prestó atención. Había cerrado la entrada a su cueva de antemano. Era poco probable que alguien lo interrumpiera. En cambio, el verdadero peligro estaba en la propia entrada. Aquellos que fueron bendecidos por los cielos con un físico único enfrentaron desafíos más difíciles. Algunos dicen que los cielos estaban celosos, mientras que otros creían que solo estaban tratando de templar aún más a los elegidos con la fuerza adecuada. De cualquier manera, era un hecho conocido que enfrentarían tribulaciones que pondrían en peligro su vida, incluso si solo fuera el primer gran avance. Afortunadamente, en este caso, Lian Po aún no estaba tratando de avanzar al siguiente reino importante. Así que los rumores eran ciertos. El genio del pabellón Myriad Bones posee un físico celestial. ¿Qué rumores, idiota? Pocas noticias sobre el pabellón de los huesos se conocen. Se guardan demasiado para sí mismos mientras que solo hay unos pocos. De todos modos, ¿crees que está entrando en el reino de la fundación establecida? Parece que no quiere quedarse atrás. No, lo vi hace poco. Estaba todavía en la 8ª etapa de la recolección de energía. Entonces, ¿está generando una respuesta tan grande solo por intentar subir al 9º escenario? Los espectadores contemplaban boquiabiertos el espectáculo. Todos se refugiaron bajo la misma hilera de árboles, contemplando el significado de la escena. Solo llegaron cuando un relámpago cayó de repente cerca de ellos. Cayó directamente sobre la pequeña montaña donde se encontraba Lian Po. Los que habían visto escenas similares gritaron alarmados al instante. Eso no es un rayo normal. Es un rayo de tribulación. El rayo de tribulación está cayendo sobre Lian Po por haber llegado a la 9ª etapa. El clamor de la multitud se intensificó. Mientras tanto, la persona que experimentó el avance no estaba tan relajada. El rayo de la tribulación estaba dentro de sus cálculos. Lo golpeó a través de la montaña, como si los obstáculos entre ellos no existieran. Podía sentir la descarga recorriendo todo su cuerpo. Ardía, y podía sentir partes de él muriendo y volviendo a crecer a un ritmo rápido.
Lian Po no entró en pánico, ya que su maestro le había enseñado qué esperar. El rayo de la tribulación puso a prueba su fuerza de voluntad y su físico. Tenía plena confianza en ambos, por lo que no estaba preocupado. Solo impulsaría aún más su crecimiento. Lo que sí le preocupaba era la sensación incómoda que lo rodeaba. Su avance estaba casi completo, pero una extraña presión acechaba en el fondo. Era como si un experto poderoso lo hubiera puesto en la mira, pero simplemente hubiera decidido observar por ahora. Esto se debió a que los tres espíritus artefactos del reino se estaban preparando para tomar medidas drásticas y confirmaban que Lian Po era la fuente de sus preocupaciones. Bajo su vigilancia, el reino de Bolsillo estaba perdiendo una gran cantidad de ki por alguna razón inexplicable. Como Lian Po era uno de los principales sospechosos, lo vigilaron como un halcón durante todo su avance. Sus sentidos estaban en alerta máxima, buscando señales de que su problema empeorara. Si Lian Po era la fuente, era probable que su avance intensificara sus problemas. Hermano Green, tienes que contenerte más. No lo vamos a matar aunque resulte ser la causa, le aconsejó el joven de túnica naranja. HMPH, solo estoy asustando un poco al mocoso. No es como si pudiera hacer algo al respecto. Bueno, eso es. Antes de que Orange pudiera continuar, su otro compañero lo interrumpió abruptamente. Silencio, los dos. Me acaban de avisar de otra anomalía. Me voy de inmediato. Asegúrense de no hacer nada hasta que esté confirmado, sin lugar a dudas. La joven de túnica azul no esperó su respuesta antes de darse la vuelta. En un instante, desapareció. Si uno tuviera sentidos excepcionales, sería capaz de ver luces azules brillantes destellando en el horizonte. Sin embargo, eso requería que uno al menos estuviera en el reino del núcleo violeta para notarlo. Para todos los demás, no verían nada, incluso si miraran en la dirección correcta. Blue voló por los cielos y en un instante llegó de nuevo a la montaña principal. Normalmente volvería a la cabaña de la cima, pero esta vez se lanzó directamente a la montaña. Pasó junto a numerosos cultivadores desprevenidos y se dirigió hacia el pasillo que tenía una etiqueta con la palabra agua. Avanzó hacia el final del pasillo y voló directamente hacia la caligrafía que colgaba en la pared. Todo su viaje duró menos de 3 respiraciones. Cuando llegó, miró con curiosidad al chico solitario que estaba de pie sobre el nenúfar. Estaba allí de pie con una sonrisa confiada mientras miraba las luces flotantes que tenía delante. Se ha superado la cuarta ronda. El retador ha obtenido 80 puntos de prueba. La siguiente ronda comenzará en breve. Me rindo, murmuró el muchacho. Blue no necesitaba ver lo que sucedía a continuación, ya que ella era la que dirigía esta prueba en particular. La respuesta que el niño obtendría vendría de ella. Muchos de los detalles menores estaban automatizados de una manera que Blue no entendía con claridad, pero pudo echar un vistazo a estas especificaciones. Ella transmitió sus hallazgos a sus compañeros a través de la telepatía compartida. Tal vez quieran esperar un poco antes de echar a ese chico de pelo blanco. Encontré a otro chico sospechoso aquí. ¿Qué pasó? Presionó Green de inmediato. Pasó la cuarta ronda de la prueba de tejido de pincel. Para la apertura de este año, eso significa que logró inscribir un talismán de 3 runas. Entonces utilizó algunos materiales raros. ¿Y qué? Está solo en la sexta etapa de la recolección de energía y no utilizó ningún recurso celestial raro. Utilizó principalmente la savia de los árboles armónicos. ¿Qué? Gritó Green. Él conocía todo lo que existía en el reino de Bolsillo. Sabía exactamente qué tipo de material eran los árboles armónicos, y no eran nada especial. Eran simplemente árboles que se teñían fácilmente con varios tipos de ki elemental. Adoptaría el tipo con el que entrara en contacto primero durante su período de incubación. Lo único bueno de estos árboles era que actuaban como una especie de filtro elemental. Refinaban el ki ambiental que estaba contaminado con numerosos tipos de energía en un solo tipo. Aún así, los materiales de los árboles armónicos no eran tan puros ni ricos en ki. Existían muchas alternativas superiores. El árbol armónico solo podría considerarse en algún lugar cerca de materiales de nivel bajo a medio entre el grado mortal. Green se quedó estupefacto porque no podía hablar. Orange pidió una aclaración en su lugar. Entonces, no utilizó ningún material de grado terrestre. No, solo está en la recolección de energía, por lo que no podría manipularlos. Y sin usar los materiales más raros de grado mortal, logró inscribir un talismán de 3 runas.
Así es, respondió Blue con calma. Eso es impresionante, pero ¿qué tiene que ver con la fuente de nuestra fuga de ki? Solo significa que es un tejedor de pinceles talentoso, ¿verdad? Sin embargo, significa que es un genio que tiene un control magistral del ki. Puede que tenga algún físico extraño que sea la causa de que desaparezca toda la energía celestial. Sigo pensando que es más probable que uno de los tres que hemos estado monitoreando sea la causa. Por las conversaciones de los humanos, todos ellos provienen de organizaciones poderosas. Podrían estar portando artefactos secretos que están causando esto. Fue en ese momento cuando Green se despertó y frunció el ceño ante las palabras de Orange. ¿En serio, Naranja? ¿Recuerdas siquiera qué tipo de artefacto debe ser para causar esto? ¿De verdad crees que la gente de afuera ha entrado en una era dorada tan espléndida como para decidir darle su tesoro a un niño que viene aquí? Los tres espíritus artefactos continuaron discutiendo mientras seguían vigilando a los humanos. Sin embargo, Lilan ahora se agregó a la lista de personas a observar. Observaron cómo revisaba cuidadosamente su nueva recompensa, un manual de cultivo que explicaba cómo filtrar el ki elemental. Había muchas técnicas que lograban lo mismo, cada una a su manera. La técnica del pincel condensador elemental se basaba en el pincel lunar y un conjunto de técnicas de ki de tejido de pinceles para lograr esta hazaña. Mientras su practicante hacía circular sus energías en su pincel lunar, le permitía consumir únicamente el ki elemental específico que quería usar. Aunque la tinta que Lilan había usado absorbía en su mayor parte el ki de su elemento, era necesario que canalizara una cantidad considerable de ki hacia ella. Esto se debía a que su ki era una combinación de varias propiedades. La mayor parte del ki que no era compatible con la tinta se desperdició durante la inscripción. Esta técnica solucionó este problema permitiéndole invocar únicamente su elemento específico de ki. Se suponía que el día llegaría a su fin allí, ya que los espíritus de los artefactos continuaron con su observación. Sin embargo, notaron otra cosa poco después de que Lilan completara su prueba. Ahora estaba bajo mayor escrutinio, por lo que notaban cada comportamiento extraño que adoptaba. Mientras leía su nuevo manual, se ponía constantemente la mano sobre el sombrero. Eso normalmente se podría considerar un gesto idiosincrásico. Desafortunadamente para Lilan, era otra historia cuando lo hacía, incluso acostado en su cama. Era inevitable que llamara la atención cuando llevaba el sombrero puesto, incluso cuando estaba en la cama. Esto despertó la curiosidad de Blue y entró en acción. Sin que Lilan lo supiera, Blue se acercó a él. El espíritu del artefacto podía ver a través de todo lo que se encontraba a su alrededor, siempre que estuviera dentro del reino de bolsillo. Una vez que estuvo a menos de 1 metro de distancia, sus sentidos innatos recorrieron a Lilan. Por supuesto, esto incluía el sombrero. En el momento en que sus sentidos entraron en contacto con la gema roja que era Ruby, se produjo una reacción violenta. Fue como si una bomba hubiera explotado justo al lado de la cabeza de Blue. Ella salió volando al instante y se estrelló contra las paredes de la habitación. Si no hubiera estado desorientada, podría haberla atravesado. En cambio, el sonido de su impacto resonó con fuerza, sobresaltando al único habitante de la habitación. Capítulo 115. Lilan acababa de terminar la cuarta ronda del recorrido de tejido de pincel y regresó a su habitación después de copiar el manual que recibió en su computadora. Como siempre, estaba relacionado con lo que había mostrado durante la prueba. Esta vez, utilizó el ki elemental para extraer las runas que correspondían al mismo elemento. Con las energías irrelevantes fuera de escena, permitió que las runas se completaran con menos ki en general. Esto lo hizo más compacto, lo que le permitió a Lilan colocar 3 runas en un papel talismán de grado mortal. Era comprensible que su recompensa, la técnica del pincel condensador elemental, le enseñara a filtrar los elementos de ki que deseaba. Durante su sesión de inscripción anterior, había gastado varias veces más energía de lo habitual. No se podía evitar, ya que solo una pequeña parte de su ki provenía de los elementos que necesitaba, como la luz. La recompensa que obtuvo abordaría exactamente este problema, conservando su energía. Creía que incluso podría ayudarlo de otras maneras. Si bien requería un pincel lunar como catalizador, no decía que el ki filtrado debía usarse para tejer con pinceles. Podía usar el ki filtrado para otras actividades. Justo cuando se estaba acomodando en su habitación y estaba a punto de empezar a leer su nuevo manual, Ruby de repente le gritó al oído. Era una voz que nunca le había oído usar.
Estaba teñida de urgencia y agresión. Completamente diferente de las payasadas habituales de Ruby. Maestro. Intruso. Alguien intentó invadirme. Antes de que Li Lang pudiera responder, el espíritu del artefacto ya lo había devuelto a la realidad. Tan pronto como lo hizo, escuchó de inmediato un fuerte estruendo. Habiendo sido advertido de que había problemas, se volvió de inmediato hacia la conmoción. Parpadeó rápidamente mientras intentaba procesar lo que encontró. Una joven con túnica azul yacía desparramada en el suelo. Su túnica azul era de un tono diferente al de la secta de la Ola Eterna con la que se había familiarizado, por lo que sabía que ella no era una de ellos. El intruso desconocido solo puso a Li Lang más alerta, ya que adoptó una posición defensiva con cautela. Tenía una mano escondida en su túnica, listo para desplegar un talismán en cualquier momento. Pasó un momento, luego otro. No pasó nada, la mujer permaneció inconsciente en el suelo. Debería irme, pero Ruby dijo que esta persona intentó invadirlo de alguna manera. ¿Eso significa que ahora sabe de la existencia de Ruby? Si eso es cierto, no puedo dejarla sola, pero ¿qué hago? Pensamientos atroces pasaron por la mente de Li Lang antes de sacudir la cabeza. Si bien esas soluciones pueden parecer simples, el bagaje que conllevan podría ser más de lo que esperaba. Como no se conocía la identidad de la mujer, tuvo que adoptar una actitud más cautelosa. Necesitaba obtener más información de ella antes de decidir el siguiente paso. Si sabe lo de Ruby, entonces pensaré en cómo lidiar con ella. Debe haber una manera de silenciarla sin recurrir al asesinato o al veneno. Sin embargo, había que tomar precauciones. Puede que Li Lang no tuviera malas intenciones contra la mujer, pero no podía decirse lo mismo de la otra parte. Li Lang sacó rápidamente varios objetos y se dirigió hacia la puerta. Se aseguró de que estuviera entreabierta, de modo que si algo sucedía, tuviera una vía de escape o al menos su voz pudiera llegar a alguien de afuera. Luego cubrió una pequeña aguja con el veneno más poderoso que tenía en ese momento y la mantuvo lista. En su otra mano, seguía agarrando un talismán. Estaba listo para desplegar su técnica del velo sudario en cualquier momento y combinarla con el talismán de ocultación. Con esas medidas de seguridad en su lugar, comenzó a acercarse a la mujer inconsciente. Primero le dio unos golpecitos con los pies. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, pero esta vez con más fuerza. Todavía no hay respuesta. No quería sacudirla con más violencia ni exponerse a ella en una posición vulnerable, así que dio un paso atrás. Luego tomó un vaso de agua y le echó agua en la cara. Una vez más no pasó nada. Esto preocupó un poco a Li Lang. Sacó una pastilla de recuperación y se acercó a ella. Sosteniéndola en la misma mano que la aguja envenenada, la colocó con cuidado en su boca antes de dar un paso atrás. En un segundo, obtuvo una reacción. Ella abrió lentamente los ojos y se sentó. Estaban dentro de una habitación pequeña, por lo que descubrió naturalmente a Li Lang en el momento en que abrió los ojos. El joven y la joven se miraron fijamente en la pequeña habitación. Parpadearon sin comprender y se observaron atentamente. Pasaron varias respiraciones antes de que la expresión de la mujer cambiara a una de terror. Un espíritu natural. Llevas un artefacto del origen. La chica empezó a temblar, lo que hizo que Li Lang se sintiera aún más perplejo. Sin embargo, confirmó que la mujer probablemente había notado a Ruby. Por eso presionó su sombrero contra él para consultar a su compañero. Ruby, ¿sabes quién es esta mujer o de qué está hablando? Maestro, ese es el espíritu de un artefacto, no una mujer. Y también el espíritu de un artefacto de muy alto nivel. Deberías tener cuidado. La agresividad de Ruby no había disminuido aún. Hablaba rápido y parecía nerviosa. Supongo que tendré que preguntar por los detalles más tarde, cuando Ruby se calme. Si esta mujer que tengo delante es un espíritu artefacto de alto nivel, entonces podría ser la que controla este lugar. La que ha estado vigilando a todos. Entonces, ¿eres un espíritu artefacto? Preguntó Li Lang suavemente, teniendo cuidado de no agitarla más. Ella asintió lentamente, pero no dijo nada. Era evidente que todavía había miedo en sus ojos. Soy Li Lang. ¿Cómo te llamas? Azul. ¿Azul? ¿Puedes calmarte por mí? No, no queremos hacerte daño. Deberíamos hablar las cosas primero. Al ver que el espíritu del artefacto asentía, Li Lang se asomó a su habitación. Quería ver si alguien los había escuchado antes de cerrar las puertas.
Como si supiera exactamente lo que tenía en mente, Blue hizo una sugerencia. No te preocupes, me aseguré de que nadie pudiera escuchar nuestra conversación. Si quieres un lugar discreto para hablar, entonces conozco un lugar. Solo, ten piedad. Por supuesto. No miento. No quiero hacerte daño. Muéstrame el camino. Realmente necesito preguntarle qué demonios le hizo Ruby a ella también. Por ahora, le seguiré la corriente. La puerta de la habitación de Li Lang se abrió de nuevo. Le hizo un gesto a Blue para que tomara la iniciativa, pero ella no se movió. En cambio, cerró los ojos y, de repente, Li Lang descubrió que el paisaje a su alrededor había cambiado. Miró frenéticamente a su alrededor y se pellizcó las mejillas. Luego se arrodilló para sentir dónde estaba el equilibrio. Una vez que confirmó que se sentía real, miró a la mujer supuestamente responsable de su transición. Esto no es una ilusión, ¿verdad? ¿Dónde estamos? No, ya nos he transportado a la cima. Consume bastante energía, pero es la única forma en que puedo llevarte hasta aquí. ¿Puedes hacer eso? ¿Teletransportar gente? Solo en el ámbito del bolsillo. Al escuchar esa respuesta, los ojos de Li Lang brillaron mientras su rostro se acercaba. Dime. ¿Cómo funciona? ¿No tenías otras preguntas? Ten paciencia. Intentaré responder lo que pueda a tiempo. Por ahora, vayamos a un lugar más cómodo. Ya casi llegamos. Li Lang no pudo evitar contener su curiosidad. Se obligó a dejar de preguntar lo primero que se le ocurría, como por qué no los teletransportaba directamente a su destino. Le ayudó que Blue ya hubiera empezado a caminar hacia la cabaña solitaria que estaba justo al lado de ellos. Era la única estructura en la cumbre y era imposible pasarla por alto. En el momento en que Blue entró en la cabaña, Li Lang la perdió de vista. La entrada a la cabaña estaba completamente a oscuras por alguna razón y no podía ver nada dentro. Casi quiso investigar este fenómeno y quedarse afuera cuando escuchó la voz de Blue. Entra. Es seguro. Li Lang obedeció cuando lo llamaron directamente. Si bien no sabía mucho sobre el misterioso espíritu del artefacto, estaba claro que era poderoso. Ruby había dicho que era el espíritu de un artefacto de alto nivel. Eso significaba que era probable que fuera un artefacto de grado santo como mínimo. Eso estaba en el ámbito que solo aquellos en el reino del núcleo violeta y superiores podían manejar. De hecho, podría ser incluso más poderoso si respaldara todo este reino de bolsillo. Afortunadamente, ahora mismo le teme a Ruby y no debería actuar contra nosotros. Cuando Li Lang atravesó la oscuridad, el paisaje volvió a cambiar. De repente, el cielo violeta estaba mucho más cerca y las nubes amarillas estaban ahora a sus pies. ¿Estamos, en el cielo? ¿Parados sobre una nube? No exactamente, respondió Blue. Es difícil de explicar, pero puedes pensar en este lugar como el centro del reino. Podremos hablar libremente aquí. Li Lang estaba a punto de asentir cuando vio algo a lo lejos. Vio dos motas de color naranja y verde a lo lejos. ¿Qué es eso? Fue entonces cuando Blue también se dio cuenta. Sus ojos se abrieron de par en par antes de hacer un movimiento para agarrarlos. Las dos motas desaparecieron, no, era más preciso decir que habían sido reubicadas. Al mirar hacia abajo, junto a los pies de Blue, Li Lang se dio cuenta rápidamente de que esas manchas eran personas. Dos hombres jóvenes, uno con una túnica naranja y el otro con una túnica verde. Ambos yacían en el suelo, inconscientes. Antes de que Li Lang pudiera hacer alguna pregunta, Blue expuso su solicitud. Por favor, canaliza algo de ki hacia ellos. Debería despertarlos. ¿Vuelve? Pensé que me habías traído aquí para hablar en privado. ¿Quiénes son estas personas? La situación se estaba saliendo cada vez más de control, lo que hizo que Li Lang frunciera el ceño mientras cuestionaba los objetivos del espíritu del artefacto. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 116. Al ver la expresión amarga de Li Lang, Blue rápidamente dio un paso adelante y explicó. Estos dos son verde y naranja. Al igual que yo, también son espíritus artefactos de este reino de bolsillo. Li Lang los miró alternativamente. Parecían adolescentes normales, no diferentes de todos los cultivadores que había conocido en la montaña. Si no fuera porque Ruby le había contado sobre la identidad de Blue, nunca habría sospechado que ella fuera un espíritu artefacto. Entonces, ¿por qué están inconscientes? No me digas que están durmiendo.
Probablemente sea porque estamos conectados. Probablemente hayan recibido la misma reacción de antes. Deberían despertar si canalizas algo de ki en ellos, tal como lo hiciste conmigo. Lilan permaneció en silencio por un momento. Pensó en varios escenarios para evaluar si el riesgo valía la pena. Puede que fueran espíritus de artefactos, pero eso no significaba que no quisieran hacer daño. Sin embargo, Ruby ya los había derribado una vez sin darse cuenta, por lo que era demasiado tarde para actuar como si nada hubiera sucedido. Si quería una relación cordial con ellos, tendría que actuar. Por eso decidió acompañar a Blue por ahora. Se agachó y puso una mano sobre la espalda de cada uno de ellos. Después de canalizar algo de ki en ellos, ni siquiera pasaron unas cuantas respiraciones antes de que abrieran los ojos. Entonces, Blue se despertó antes debido al ki de la píldora de recuperación y no debido a los efectos de la píldora en sí. Tal vez debería haber usado una píldora de reposición de ki en su lugar. Cuando los dos espíritus artefactos recobraron el sentido, rápidamente se apiñaron alrededor de Blue y miraron en dirección al grupo desconocido con los ojos muy abiertos. Green dio un paso adelante para proteger a sus compañeros y le preguntó a su aliado, que había estado consciente, sobre su situación. Azul, ¿es ese el espíritu del artefacto de origen con el que entraste en contacto? El maestro de esto. ¿Por qué lo trajiste aquí? Intervino Naranja tímidamente. Él quería hablar. Así que cálmate. ¿Pero eso es? Green empezó a levantar la voz pero rápidamente lo callaron. No hay peros. No estamos en condiciones de hacer nada. Los tres espíritus no hicieron ningún intento por ocultarle a Li Lang su conversación, que le dio muchas pistas sobre cómo se desarrollaría la conversación, pero también le planteó varias preguntas. ¿Tanto le temen a Ruby? Bueno, supongo que los dejó inconscientes, pero no creo que pueda hacerlo por iniciativa propia. Mientras los espíritus continuaban discutiendo, Lilan le habló al amenazante artefacto. Ruby, ¿están estos espíritus tan asustados de ti? ¿De verdad puedes hacer algo contra ellos? En realidad no, maestro. Estoy demasiado débil ahora mismo como para hacer algo que no esté en mi entorno inmediato, pero ellos tampoco pueden hacernos nada. Tienen control absoluto sobre todo lo que hay en el reino de Bolsillo, excepto sobre nosotros. En el momento en que intenten ejercer su poder sobre nosotros sin mi permiso, deberían verse abrumados por mi presencia de nuevo. ¿Estás diciendo que se desmayaron solo por tu presencia? Probablemente. ¿Quieres que lo ponga a prueba? Estoy demasiado débil para alcanzarlos ahora mismo, pero puedes acercarme a ellos. No, no. No intentemos seguir antagonizándolos. Si lo que dices es correcto, técnicamente todavía estamos a su merced. Puede que no puedan hacernos nada directamente, pero tienen un bosque lleno de bestias ki. Aún pueden usarlas contra nosotros. Maestro, no se atreverán. Dudo que tengan ese nivel de control sobre este lugar sin un dueño que tome las riendas. ¿No hay dueño? ¿Estás seguro? 100%, maestro. Bueno, supongo que sería más sorprendente si tuvieran uno. Se supone que este lugar es una reliquia del pasado. Sus dueños anteriores ya deberían haber muerto. Gracias, Ruby. Iré a hablar con ellos ahora, así que quédate quieta. Maestro, espere. Déjeme unirme a la conversación también. Eso debería darle más poder sobre ellos. Ruby, no creo que podamos hablar si están inconscientes. Maestro, dije que eso solo sucedería si yo lo quisiera. Mi aura es algo que puedo controlar. No se activará solo porque me acerque a ellos. De lo contrario, el artefacto en el que entraste la última vez habría quedado incapacitado y te habría notado. Entonces está bien. Un segundo, haré que coloquen una mano cerca de ti. Lilan volvió a centrar su atención en los tres espíritus, que seguían conversando entre ellos. Obviamente, ellos son la fuente de nuestros problemas. Tenemos que hacer algo antes de que nos derrumbemos. ¿Y qué es lo que debemos hacer exactamente? Si quieres, puedes ir a negociar con ellos tú mismo. Chicos, dejen de discutir. Están ahí. Aprovechando el vacío en la discusión, Lilan se aclaró la garganta. Disculpe. Veo que tienen algunos desacuerdos, pero ¿por qué no habla primero conmigo? Tal vez podamos ayudarnos mutuamente una vez que sepamos lo que cada uno quiere. Los tres intercambiaron miradas antes de que Blue diera un paso adelante y asintiera. Bien, Lilan sonrió y se quitó el sombrero.
En ese caso, puedes poner tus manos aquí. El gesto casual de Li Lang provocó una reacción violenta en los espíritus, que saltaron hacia atrás al ver que el sombrero se acercaba. Tranquilos, chicos. Ruby quiere participar en la conversación. No queremos hacer daño. No lo hagas. Puede que esté intentando eliminarnos, advirtió Green. Como si no pudieran hacerlo ya, espetó Blue. Ya están dentro del reino. Sería una historia diferente si todavía estuvieran fuera, pero ahora es demasiado tarde. Lilan decidió no corregir sus conceptos erróneos ni tampoco apresurarlos. Los tres avanzaron con cautela ante la insistencia de Blue y extendieron la mano con cuidado. Ustedes tres pueden llamarme Ruby. Declaró orgullosamente el espíritu del artefacto de la gema roja. Digan sus nombres. Era un tono de voz que Lilan nunca había escuchado antes de Ruby. Sonaba como si un rey hablara con unos campesinos, esperando que se sintieran honrados de tener la oportunidad de hablar con alguien de un estatus superior. Estimado espíritu de origen, soy el espíritu de un humilde artefacto de grado espiritual llamado Azul. Soy en parte responsable de supervisar este reino de bolsillo, junto con mis dos compañeros aquí. Lo mismo digo. Mi nombre es Green. Saludos. Yo también soy igual, excepto que me llamo Orange. ¿Es ese un nombre propio el que te dio tu maestro anterior? Oh, por cierto, soy Lilan, pero ya deberías saber si controlas el reino de bolsillo. Así es. Nuestro estimado maestro nos nombró hace muchos años. Los tres asintieron al unísono. Supongo que están orgullosos de sus nombres, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente te acercaste a mí hoy? ¿Querías algo? Lilan dirigió su mirada hacia Blue. Ella frunció el ceño antes de responder con cautela. Nos enteramos de tu existencia desde que pasaste la prueba de tejedor de pinceles con tu modesto cultivo. No esperaba encontrarte, como el maestro del honorable Ruby aquí. Me disculpo si te he ofendido. Antes de que Lilan pudiera responder, Ruby intervino. HMPH, más vale que lo estés. Deberías saber que no debes pasar tus sentidos sobre mí y Niamo. Espero que no hagas eso con nadie más también. Eso. Era un hecho que pasar los sentidos ki sobre alguien era una intromisión severa. Hacerlo podría ofender fácilmente a la otra parte. La única excepción era cuando la disparidad entre ambas partes era demasiado grande. Nadie se atrevería a quejarse de ello cuando un experto en el reino de la división espiritual te inspeccionara. Al mismo tiempo, era probable que pocos detectaran tal acción cuando la brecha en el poder era tan grande. Por eso los tres espíritus artefactos se habían acostumbrado a pasar sus sentidos sobre cada persona que veían. Como artefactos de grado espiritual, estaban en un reino comparable a Spirit Divide, incluso si no tenían amo. Todos los jóvenes que entraron en su reino eran mucho más débiles que ellos. Lo siento, pero es porque tenemos una emergencia, gritó Orange. Nuestro reino está perdiendo ki a un ritmo anormal y teníamos que encontrar la fuente pronto o nos quedaremos inactivos para siempre. ¿Qué? ¿Entonces crees que fue uno de los cultivadores humanos el que causó esto? Más específicamente, yo. Respondió Lilan. Tiene que ser así. Comenzó en el momento en que ustedes entraron. Y ahora, podemos decir con certeza que es gracias a su estimado artefacto origen, añadió Green. Lilan casi le preguntó a Ruby si era cierto, pero se detuvo porque sabía que los tres espíritus de los artefactos podrían escuchar su conversación. Aún así, no escuchar ninguna negación de Ruby prácticamente confirmó sus palabras. Siempre se había preguntado cómo era posible que hubiera podido alimentar un artefacto como Ruby cuando ni siquiera era un cultivador cuando lo encontró por primera vez. Tendré que preguntarle a Ruby sobre esto después de esto. Ahora que ya saben de nuestra situación, espero que no me culpen por pedirles que se vayan, continuó Green con los dientes apretados. Desafortunadamente, no podemos soportar la presencia de un poderoso artefacto de origen por un período tan prolongado. Con su permiso, podemos transportarlos fuera de inmediato. Eso, quiero continuar mi estadía. Hay mucho que aprender aquí. ¿Puedes proporcionarme acceso a tu repositorio de conocimientos a cambio si me voy? Eso es, imposible. No podemos acceder a él sin un maestro que nos controle. Solo cuando uno pasa la prueba correspondiente, puede examinar una pequeña parte de su contenido. Al escuchar su negación, Ruby intervino con un tinte de ira en su voz. Aún espero una compensación por sus transgresiones.
Resulta que mi maestro necesita recursos y técnicas para ayudarlo a ascender, y ustedes pueden proporcionárselos. Solo por el tono de Ruby, Lilan supo que lo que vendría a continuación sería irrazonable, por decirlo menos. Ustedes lo harán. Sométanse a mi maestro ahora. Como era de esperar, los tres espíritus se resistieron ante la repentina demanda. Capítulo 117. Los tres espíritus artefactos quedaron desconcertados por la exigencia de Ruby. Se quedaron paralizados en estado de shock durante varios momentos antes de que Green se recuperara. Habló con indignación. Juramos no aceptar otro maestro. No puedes estar pidiéndonos en serio que nos sometamos a este reino de reunión de energía, hermano. Silencio. Reprendió Blue a su compañero de túnica verde. Me disculpo por su tono, pero no está del todo equivocado. El cultivo de tu maestro es demasiado bajo para poder controlarnos. Tonterías. ¿Estás diciendo que mi maestro no es digno de ti? Hasta donde sé, una vez que lo tomes como tu maestro, podrás absorber las energías del mundo exterior. Resolverá tu supuesta crisis. Es un trato en el que todos ganan. Pero no podrá hacer uso de nosotros, dijo Orange nerviosamente, volviéndose más silencioso cuanto más hablaba. Eso es solo un asunto temporal. Mi amo seguramente alcanzará grandes alturas a su debido tiempo. Es tu fortuna poder servirle. La orgullosa fanfarronería de Ruby había dejado a los tres espíritus menores sin palabras. No sabían cómo refutar la solicitud. Ni siquiera Lilan se atrevió a intervenir. Sabía muy poco sobre cómo operaban los espíritus de los artefactos. No sabía si lo que decía Ruby era cierto. Si realmente resolvía el problema de los tres espíritus y también le conseguía un poderoso artefacto, lo mejor para él era dejar que las cosas siguieran su curso. Esa petición es un poco repentina para nosotros. Blue finalmente rompió su silencio. Si bien los tres decidimos no elegir otro maestro, también le prometimos a nuestro maestro anterior que continuaríamos transmitiendo el legado de su secta. Por favor, denos algo de tiempo para pensarlo. ¿Cómo te atreves? Ruby. Intervino Lilan. Está bien. Dales algo de tiempo. Si tú lo dices, maestro. Lilan intercambió asentimientos con Blue. Por lo que me dijeron, no soy yo el que tiene prisa. Ya saben dónde encontrarme. Por supuesto. Te traeré de vuelta por ahora. Ante sus palabras, Blue sacudió su manga, oscureciendo la visión de Lilan. En un abrir y cerrar de ojos, Lilan se encontró nuevamente en su habitación. Ruby todavía estaba en su mano, junto con el sombrero que lo contenía. Maestro, no hacía falta que fueras tan amable con ellos, ¿sabes? Estaban equivocados. Podríamos haber conseguido que se sometieran a ti en ese mismo momento. Ruby, entiendo que lo haces por mi bien, pero no tiene sentido obligar a los demás a someterse. Según mi limitada experiencia, nunca es una buena idea obligar a las personas a trabajar para ti. Dales algo de tiempo primero. Si no cambian de actitud, puedes ser más contundente. Al despertar de la posibilidad de poseer este reino de bolsillo, Lilan apenas pudo contenerse. No fue por la perspectiva de poseer un artefacto poderoso. Fue más por todo el conocimiento que venía con él. Era obvio que la gran prueba de Buttercrest tenía un gran repositorio de textos relacionados con el cultivo. Lilan solo podía babear ante todas las posibilidades que podrían desbloquearse para él. Por eso estaba abierto a la idea de lograr que los espíritus se sometieran a él incluso bajo presión. Sin embargo, sabía que obligar a los demás era un método subóptimo, por lo que les daría algo de tiempo primero, ya que no era un asunto urgente para él. Después de pensar en todas las cosas nuevas que podría aprender, dirigió rápidamente su atención al nuevo manual que había recibido. Al pasar la cuarta ronda de la prueba de tejido con pincel, obtuvo la técnica del pincel condensador elemental. Solo lo había ojeado para ver sus posibilidades, por lo que estaba ansioso por sumergirse en él. Mientras examinaba los textos, su mente contemplaba continuamente cómo su contenido podría ayudarlo en la quinta ronda. Aunque no lo había intentado, Lilan memorizó lo que requería la quinta ronda. Le pedía que encantara un artefacto de grado mortal con 3 runas. Esto le hizo preguntarse si realmente era una tarea mucho más difícil que la anterior. Este reino de bolsillo debe ser bastante antiguo, de una época completamente diferente. Varias técnicas perdidas entregadas como recompensa lo confirman. Lilan sospechaba que los estándares habían cambiado con los años.
Es posible que las inscripciones de 3 runas fueran comunes para los recolectores de energía que vivían en la era anterior. Es posible que todavía hayan usado varias plantas y tintas basadas en bestias ki que les permitieron hacer lo que Li Lang había hecho. De lo contrario, habría sido bastante estricto de su parte poner una tarea destinada a los cultivadores del establecimiento de la fundación tan pronto como en la cuarta prueba. Sin embargo, eso no cambió la tarea que Li Lang necesitaba realizar para pasar a la siguiente ronda. Le tomaría algún tiempo a Li Lang aprender más sobre encantamiento, pero estaba ansioso por hacerlo. Jilin aún no había repasado los detalles sobre cómo encantar, por lo que probablemente no fue un proceso corto. También se debió a que el encantamiento no era algo que se esperaba de un aprendiz. Todos los artefactos eran valiosos. Los de menor nivel se encontraban en la cima del nivel mortal. Sería una tontería confiar estos valiosos bienes a las manos de un aprendiz. Mientras Li Lang esperaba que los 3 espíritus artefactos deliberaran, él reanudó su rutina habitual. Cultivó y perfeccionó todas sus técnicas todos los días, luego fue a socializar con su grupo. Nunca dijo nada sobre los espíritus, ya que aún no era un trato cerrado. Además, no podía explicar cómo logró la hazaña de posiblemente someter el reino de Bolsillo sin revelar a Ruby. En cambio, se centró en preguntarle a Longi sobre su experiencia de abrirse paso hasta la 7ª etapa del reino de la recolección de energía. Había una gran brecha entre la 6ª y la 7ª etapa. A partir de la 7ª etapa, realmente te convertirías en uno de los mejores expertos entre los mortales. Con ella llegó el poder de manipular tu ki a distancia. Como Longi tenía aptitud de grado 3, sus experiencias podrían no ser compatibles con las de Li Lang, pero aún así tenía que preguntar. Incluso si el camino que tenía que tomar era diferente, el objetivo final era el mismo. Entonces estás diciendo que una vez que el cultivo de tu cuerpo se ralentizó, comenzaste a sentir que tu ki se mantenía conectado contigo desde una pequeña distancia. Tal vez sea porque practicaste mucho con tu técnica Terramon Slash. Debería practicar más mis técnicas a distancia. Li Lang se puso una mano en la barbilla y reflexionó. Sí, simplemente sucedió. Luego simplemente tuve que aferrarme a esa sensación y traté de ampliar conscientemente ese rango. Li Lang le preguntó a Longi una y otra vez, día tras día. Esto se debía a que Longi era la única persona que cultivaba de manera ortodoxa como él. Combinado con su aptitud superior, fue capaz de proporcionarle a Li Lang mucho material para pensar. Entrevistar a una sola persona no es suficiente. Su experiencia por sí sola puede ayudarme a superar este pequeño obstáculo, pero cuando llega el momento de desafiar a Foundation Establishment, no me siento nada seguro. Tengo que obtener más información de varias fuentes para ayudarme a desentrañar las futuras etapas de la cultivación. Pero las únicas personas que practican métodos de cultivación ortodoxos somos nosotros 3 y los de la puerta inigualable. Tal vez debería aventurarme de nuevo en los territorios de la secta justa en algún momento. Además de explorar cómo seguir progresando con su cultivo, Li Lang pasó su tiempo libre investigando todos los fenómenos anteriores que quería probar. Había cosas en las que podía obtener ayuda de los cultivadores demoníacos que lo rodeaban. La principal era la naturaleza de las raíces espirituales, que guardaban una correlación directa con la aptitud de cada uno. Si bien Li Lang había superado algunas de las debilidades de su bajo talento con la droga purificadora, eso solo importaba para el reino de la recolección de energía. En cierto modo, resolvió un síntoma, no la causa raíz. Todavía recordaba las conversaciones que había tenido con la anciana Cao Mei sobre los distintos reinos de la cultivación. Ella le había explicado pacientemente varios detalles de conocimiento para apaciguar a Li Lang y que se convirtiera en alquimista de tiempo completo para su secta. Estas conversaciones incluían cómo la aptitud afectaba a un cultivador cuando se encontraba en el reino del establecimiento de la fundación. Si bien no había sido tan detallada en sus explicaciones, fue suficiente para que Li Lang supiera que aquellos con una actitud superior podían cultivar y recuperar su ki más rápido. En el reino de la fundación establecida, uno ya no sufriría de sobredosis de ki. Ya no sería mortal y podría cultivar todo el día. El principal problema al que se enfrentaría entonces sería encontrar suficiente energía para absorber y su comprensión del mundo. El ki ambiental en el aire tardaría demasiado en satisfacer sus necesidades. Esta era la etapa en la que a menudo consumían piedras de ki para progresar rápidamente. Li Lang sospechaba que todas estas cosas también estaban relacionadas con la cantidad de raíces espirituales de una persona. Por eso quería encontrar una forma de conseguir más. Tal vez se pudiera trasplantar o cultivar.
No lo sabía, pero quería averiguarlo. El primer paso para lograrlo fue comenzar a preguntar. Había numerosos cultivadores alrededor y, si sus compañeros no eran suficientes, podía comenzar a preguntar a los demás dentro del reino de Bolsillo. La única preocupación eran sus puntos de prueba. Esa fue exactamente la razón por la que se acercó a los tres espíritus de los artefactos una vez que tuvo todo lo demás en orden. Azul, ¿puedes oírme? Murmuró Lilan para sí mismo en su habitación. Como sospechaba, inmediatamente recibió una respuesta. Luces azules aparecieron desde algún lugar antes de tomar la forma de una niña. Sí, ¿qué es? Ustedes todavía están pensando en nuestra propuesta, ¿verdad? Así es. Por favor, concédenos un poco más de tiempo. Está bien. No estoy aquí para apresurarte. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte? Quería preguntar si podría evitar que mis puntos de prueba disminuyan si dejo mi entrenamiento actual. ¿Por qué? Blue tragó saliva dramáticamente mientras dirigía una mirada cautelosa al sombrero de Lilan. No importa. Tu pedido es razonable, considerando que somos nosotros los que te hacemos esperar. Acepto. Sonrió al haber ganado el tiempo para realizar su investigación sobre otros temas y estaba ansioso por comenzar de inmediato. Planeaba comenzar sus entrevistas con sus compañeros primero, antes de acercarse a los otros cultivadores dentro del reino según fuera necesario. Estaba decidido a aprovechar esta oportunidad en la que los cultivadores se reunían y tenían acceso a hablar con ellos. Pensando en ese punto, Lilan se dio cuenta de que necesitaba algo para incentivar a sus ayudantes. Si bien sus conocidos podían estar de acuerdo en ayudarlo, no podía decir lo mismo de los demás. Azul, ¿puedes hacer una cosa más por mí también? Capítulo 118. Lilan ya no tenía que preocuparse por sus puntos de prueba y se puso a investigar. Quería identificar cuáles eran las raíces espirituales y si se podían aumentar. Anteriormente, había examinado varios cadáveres humanos y se enteró de que los humanos en este mundo eran iguales a los de su antiguo mundo. Eso significaba que no había nada parecido a meridianos o raíces espirituales. Concluyó que no debían ser algo físico. Teorizó que era algo invisible y que solo interactuaba con el ki. Como no tenía forma de analizar algo tan etéreo en ese momento, había dejado el tema de lado. Es posible que eso haya cambiado recientemente. De las pruebas, recibió el método de cálculo del flujo venoso. Analizaba las propiedades del ki de los materiales, por lo que la pregunta era si funcionaría también en humanos. Por eso, su primer paso fue analizarse a sí mismo utilizando esta nueva técnica. Si bien los sentidos del ki solo le proporcionaban información sobre los aspectos físicos de lo que envolvía, esperaba que la nueva técnica fuera diferente. Al principio, a Lilan le resultó extraño usar esta técnica sobre sí mismo. Le hizo pensar que estaba tratando su propio cuerpo como material de alquimia. A medida que la nueva técnica empezó a funcionar en él, la primera información que recibió fue sobre las propiedades de su ki. Al igual que el ki ambiental en el aire, sintió que sus propias energías eran un cóctel de varios elementos. Era caótico y tranquilo al mismo tiempo, con las energías coexistiendo en paz. Luego, la siguiente información que obtuvo fue similar a sus sentidos de ki. Le permitió conocer la forma de su cuerpo. Lilan creía que simplemente mostraba dónde se encontraba todo su ki, que se distribuía uniformemente por todas partes. La técnica terminó sin aportar ninguna información adicional, por lo que Lilan decidió repetirla. Esta vez, lo haría en movimiento. La tercera vez, mientras corría. Continuó analizándose progresivamente con el método de cálculo del flujo de venas mientras realizaba diferentes tareas. Repasó todos los movimientos básicos antes de probar sus diversas artes marciales y de ki. La última prueba que hizo antes de quedar satisfecho fue escanearse a sí mismo mientras cultivaba. Una vez que terminó, se sentó y anotó sus hallazgos. Es demasiado pronto para sacar conclusiones a partir de una muestra de un solo individuo. Es hora de encontrar ayudantes. Al igual que en el caso de la droga purificadora, Lilan buscó primero a sus compañeros más cercanos. Wei Ping y Long Yi ya estaban familiarizados con su truco e hicieron lo que les indicó. Luego, Sima Shue, Wang Xi y Tan Julian fueron los siguientes en caer víctimas de su curiosidad. Lilan repitió las mismas pruebas que había realizado en sí mismo y registró todo cuidadosamente. Su sed de conocimiento no se detuvo allí. Después de que su círculo más cercano lo siguiera, comenzó a aventurarse con los demás cultivadores.
Comenzó con calma, acercándose a los discípulos del Valle de la Noche de Sima Shue. Junior D, Zhou y Jian, ¿podéis reunir a vuestros grupos? Preguntó Sima Shue. Mi amigo aquí presente quiere que todos nos ayuden con algo. Señora Sima, ¿es urgente? Creo que todos nuestros compañeros discípulos están bastante ocupados en este momento. No lo es, pero les agradecería que me dediquen su tiempo. No les llevará mucho tiempo. Ya veo. Muy bien, entonces les avisaré. Cuando los tres discípulos se dispersaron, Lilan se volvió hacia su amigo y asintió con aprecio. Gracias, te debo una. Sí, lo haces, sonrió. Me debes 10 porciones de pudines de tofu cuando volvamos a salir. Claro, es bastante fácil. ¿Tienes idea de cuánto le debería a Tan Julian si le pido ayuda con su secta? A Julian no le importa mucho la comida. No será tan fácil sobornarla. Quizás unas flores funcionen. Bueno, eso suena como un desafío. No soy experto en el lenguaje de las flores y ni siquiera conozco todas las flores que se pueden encontrar en la ciudad de Emberglow. ¿Cómo voy a elegir qué tipo de flor conseguir entre todas las opciones que existen dentro del dominio luminiscente? Ten cuidado. Asegúrate de no regalarle algo con un significado ofensivo por accidente. Sima Shue se rió entre dientes. Tal vez si me das algunos sobornos más, pueda ayudarte a elegir las flores cuando llegue el momento. Aunque Li Lang todavía se mostraba un poco cauteloso con la chica que una vez lo había metido en muchos problemas, todo el tiempo que pasaron juntos derribó lentamente las barreras. Tenía suficientes experiencias de vida para saber que era contraproducente guardar rencor unilateral. Sería beneficioso para todas las partes si simplemente se llevaran bien. Después de todo, Sima Shue nunca tuvo malas intenciones hacia él. Sí, si Tan Julian no me dice qué regalarle, necesitaré tu ayuda. Su conversación se interrumpió cuando vieron a una docena de personas que se acercaban a ellos. Entre ellos se encontraban los tres jóvenes que habían visto antes. Mayor Sima, todos los que son libres han venido. Bien. Gracias a todos por venir. Sé que están todos ocupados con su entrenamiento, pero a mi amigo le gustaría que me ayudaran con un asunto menor. Lilan tomó eso como una señal para dar un paso adelante. Así es. Mi nombre es Lilan y me disculpo por interrumpirlos a todos, pero solo necesitaba su ayuda para probar mi nueva técnica. Simplemente necesito que realice varias acciones mientras la uso. No correrá ningún peligro. Puede ver lo que necesito que haga en esta lista de verificación aquí. Lilan mostró sus notas a la audiencia. Al igual que con sus compañeros, no les pidió que practicaran sus artes marciales y de ki, ya que cada persona conocía técnicas diferentes. Para obtener resultados consistentes, les indicó que realizarán acciones simples que todos pudieran hacer, como saltar o dirigir el ki hacia sus ojos. ¿En serio? Dijo uno de los discípulos del Valle de la Luna Nocturna con exasperación. ¿Me interrumpiste solo por esto? Mayor Sima, aunque te respeto por tus talentos y tu estatus, eso no significa que puedas darnos órdenes por asuntos triviales como este. Con nuestros talentos, no podemos permitirnos desperdiciar tiempo durante esta preciosa oportunidad. Aunque solo un niño habló, la mayoría de los demás asintieron en silencio en señal de acuerdo con él. Antes de que Sima Shue pudiera dirigirse a ellos, Lilan le hizo un gesto para que le dejara el asunto a él. Vamos, vamos. Entiendo tus frustraciones, pero deberías dirigirlas a mí, el forastero que está haciendo esta petición irrazonable. Sé que estoy siendo una molestia, así que preparé una recompensa que puede satisfacerte si me ayudas. ¿Recompensa? ¿Qué podría darnos alguien como tú a todos nosotros? No quiero ser grosero, pero escuché que eres un discípulo sin maestro del Pacto de la Orquídea. No me digas que planeas darnos a cada uno una píldora de recuperación o algo así y pensaremos que valdrá la pena nuestro tiempo. No, no. Lo que tenía en mente era algo más relevante para los desafíos que enfrentas actualmente. Adelante, estamos atentos. Tengo un don especial para encontrar la clave de cómo practicar varias técnicas. Si alguno de ustedes no está seguro de algo, puede preguntarme. Estoy seguro de que tienen muchas dudas sobre las nuevas habilidades que están practicando, especialmente cuando solo tuvieron un día para repasar los textos. ¿Qué? ¿Quieres que te revelemos nuestras técnicas y que obtengamos tu orientación? ¿Quién te crees que eres? Estás apenas en la sexta etapa de la recolección de energía. Tranquilos todos, intervino Sima Shue.
Puedo dar fe de las afirmaciones de Li Lang y de su fiabilidad. De todos modos, tenía pensado conseguir que les prestara su ayuda a todos pronto, así que esto funciona. Confíen en mí y acepten su oferta. Hubo algunos murmullos entre los discípulos antes de que guardaran silencio y asintieran. Aunque se quejaban y aún tenían dudas, no podían refutar las palabras de Sima Xue tan fácilmente. Después de todo, ella era la líder de su grupo y alguien de estatus dentro de su organización. No me importaría liderar a un grupo de personas si fueran tan obedientes. Tal vez debería fundar una secta o algo así. De esa manera, tendré una organización entera que me sirva de guía, no de ayudantes. Después de eso, las pruebas se desarrollaron sin problemas. Las tareas que Li Lang les pidió no fueron difíciles. Solo les tomó algo de tiempo, ya que tuvieron que realizarlas una por una. Como recompensa, tendrían que revelar la técnica con la que tenían dificultades, y Li Lang prometió volver a hablar con ellos otro día. La supuesta recompensa era algo que Li Lang estaba feliz de ofrecer. No le costaba nada y podía ampliar su repositorio de técnicas de cultivo. Eso se debía a que aprovecharía la autoridad de los 3 espíritus artefactos para revisar las técnicas de cultivo que se les habían otorgado a los discípulos del Valle de la Luna Nocturna. Podría examinar varias técnicas mientras ayudaba a los discípulos a resolver sus problemas. Literalmente, estaba matando 2 pájaros de un tiro. Blue había aceptado esto a regañadientes después de confirmar que solo era posible para las técnicas que habían revelado recientemente. De lo contrario, no podrían ayudar incluso si quisieran. Controlaban gran parte de las operaciones relacionadas con el reino de bolsillo, pero no todas. Muchas funciones vitales requerían que tuvieran un maestro para controlar. Li Lang tardó el resto del día en terminar con todos los discípulos, pero no se detuvo allí. Al día siguiente, se dirigió a la secta de la Hora Eterna de Tan Julian. Eran incluso más numerosos en comparación con el Valle de la Luna Nocturna, por lo que tuvo que pasar todo el día con ellos. Con todas las pruebas completadas y registradas, finalmente pudo sentarse y revisar los resultados. Ya tenía una idea tras supervisar las pruebas, pero era importante confirmarla mediante la elaboración de un informe. Después de transformar los datos en bruto en información legible, Li Lang dejó escapar un suspiro de alivio por haber completado el papeleo. Lástima que no tengo a quien enviarlo para revisión por pares, pero debería ser como sospechaba, después de todo. Capítulo 119. Al revisar el informe, Li Lang observó muchas cosas. Además de las pruebas que realizó, pidió a cada participante cierta información básica, que consistía en su actitud y el número de raíces espirituales. No era nada clasificado y, con el respaldo de personas como Sima Xue y Tan Julian, los jóvenes cultivadores estaban muy contentos de compartirla. Después de todo, para los cultivadores demoníacos, su actitud era la menor de sus preocupaciones. Su cultivo dependía de la fuerza de voluntad y los recursos. A partir de esos resultados, Li Lang esperaba que muchos de ellos tuvieran aptitud de grado 1 como él, pero estaba equivocado. Tal vez debido a la cultura del dominio luminiscente, la mayoría de las personas aspiraban a unirse a una organización demoníaca en lugar de a la puerta inigualable. Una gran mayoría de estas personas tenían aptitud de grado 2. Eso significaba que tenían entre 18 y 35 raíces espirituales. Al emplear el método de cálculo del flujo de venas, Li Lang notó algunas cosas nuevas. En primer lugar, confirmó que las raíces espirituales eran las aberturas que permitían absorber el ki. Si bien había escaneado a sus sujetos mientras se cultivaban, identificó que la cantidad de puntos de entrada era coherente con la cantidad de raíces espirituales. Esto funcionó bien con su teoría de que estas raíces eran filtros para el ki. A partir de este descubrimiento, Li Lang tuvo varias especulaciones nuevas. Esto lo llevó a creer que esa era la razón por la que los cultivadores del establecimiento de la fundación con mayor aptitud a menudo tenían mayores tasas de recuperación de ki. Supuso que los cultivadores a menudo no se daban cuenta de esto porque tenían demasiadas raíces espirituales. Cuando las raíces absorbían el ki al unísono, hacía que la sensación fuera especialmente difícil de detectar. Al mismo tiempo, había pocos incentivos para investigar este tipo de información. El solo hecho de saberlo no servía de nada. En ese momento, esto también era cierto para Li Lang. Por eso estaba más interesado en su otro descubrimiento. Mientras analizaba a sus sujetos de prueba durante el cultivo y había confirmado la función de las raíces espirituales, descubrió la existencia de algo más cuando los analizó en medio del empleo de varias artes ki.
Como cultivadores de recolección de energía, todo su cuerpo rebosaba constantemente de ki. Incluso se extendía por todas partes de su cuerpo, ya que se habían llenado de esta energía exótica. Sin embargo, Leland observó que cuando empleaban técnicas, también invocaban el flujo de ki. Pudo observar cómo se movía este flujo de ki durante la ejecución de estas artes ki. Al principio, no pensó en ello, ya que a menudo sentía que sucedía lo mismo dentro de su propio cuerpo. Sin embargo, al observar a docenas de otras personas, pudo ver que el flujo de cada persona era único a pesar de evocar la misma acción. La energía ki no fluía en línea recta desde el punto A al punto B, sino que se desviaba por el cuerpo y esto variaba de una persona a otra. Si se dirigía directamente al destino, significaría que el ki viajaría por cada centímetro del cuerpo de la misma manera. En este caso, la energía se concentraba en estas autopistas dentro del cuerpo antes de atravesarlo rápidamente en estos desvíos indirectos. Leland creía que estos desvíos eran los infames meridianos que eran las vías de menor resistencia por las que pasaba el ki. Los meridianos de cada persona eran diferentes. La única forma que tenía Leland de mapearlos era probar minuciosamente el flujo haciendo que el sujeto ejerciera su ki de diversas maneras. Si bien era bastante fácil hacerlo para él mismo, el tiempo que llevaría mapear a otros sería un desafío. Afortunadamente, ese no era su objetivo actual. Estaba tratando de buscar formas de aumentar la cantidad de raíces espirituales. Dejaría la búsqueda de formas de hacer que los meridianos fueran más eficientes por ahora, ya que aún carecía de herramientas en su arsenal para manejarlos. Para tener una idea de qué dirección tomar, solicitó la ayuda de otros. Sabiendo que Ruby no tenía ningún conocimiento sobre el tema, lo pasó por alto y fue directamente a un espíritu artefacto más confiable. Azul, ¿tienes alguna idea sobre cómo aumentar las raíces espirituales? ¿Quizás algunos textos que tengas en ese repositorio tuyo? Lo sentimos, no tenemos acceso a la bóveda de conocimientos. Solo cuando alguien supere las pruebas podremos conseguir algo adecuado para él de forma temporal. Entonces, ¿no recuerdas nada de lo que había allí o de lo que habías visto antes? No, solo somos cuidadores. No pudimos obtener ese conocimiento. Nuestro anterior amo dijo que era una medida de seguridad contra posibles filtraciones. Solo sabemos lo que necesitamos. ¿Qué tal el verde o el naranja? Quizás ellos sepan algo. Azul meneó la cabeza con nostalgia. Estamos conectados. Lo que ellos saben no podría escapar a mi atención por mucho tiempo. Ya veo. Bueno, gracias por tu tiempo. Al no haber recibido información útil a través de esta pista, Leland decidió buscar otra. Cuando llegó al comedor a la hora habitual, hizo una señal para llamar la atención de Wang Xi. Leland se sentó entre Wei Ping y Sima Xue, mientras que Wang Xi estaba en un extremo de la mesa, por lo que no podría escucharlo si no lo tenía atento a sus palabras. ¿Alguno de ustedes sabe algo sobre qué son las raíces espirituales? ¿Raíces espirituales? Repitió Wang Xi. Esa es solo una medida más detallada de la actitud, ¿no? Leland negó con la cabeza y miró a la siguiente candidata que probablemente sabía algo. La mujer de túnica azul negó con la cabeza. Yo tampoco sé nada. Mi secta de la Ola Eterna no se centra en estas cuestiones académicas. Tal vez el Valle de la Luna Nocturna sepan más. Como guardianes del dominio, también se meten en todo, ya que también asumen el papel de custodios de los registros. Toda la atención se centró en Sima Xue, que miró a Leland con incredulidad. ¿No se te ocurrió preguntarme primero? ¿Te parezco tan poco confiable? ¿No eres de fiar? Por supuesto que no. Pero, en cambio, ¿eres un erudito? Leland. Dijo con voz tensa. Te informo que ya he hablado de este tema con mi maestro antes, ¿lo sabías? Leland la instó a continuar con su mirada, pero ella reveló una sonrisa traviesa. ¿Qué debo hacer? No soy tan erudito, así que tal vez no me corresponda hablar. 5 budines de tofu. ¿Y tu secreto para inscribir un talismán de 3 runas? Leland apenas dudó antes de asentir. El talismán de 3 runas no era nada que valiera la pena mantener en secreto. No era un avance en la técnica de tejido con pincel, sino algo de una era diferente. En el mundo real, no habría la misma restricción en cuanto a materiales. El principal beneficio de los métodos de Leland sería el menor costo de producción de los talismanes de calidad terrestre de gama baja. Como estaban en la era de la artesanía, donde no existía la producción en masa, no fue tan difícil para otros redescubrir los métodos para hacer talismanes de 3 runas.
Lilan asintió, asintiendo con la cabeza. Bien, 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 aplaudió Sima Shue. Para responder a tu pregunta, no hay forma de aumentar las raíces espirituales. Le hice esta pregunta a mi maestro hace unos años. Dijo que las raíces espirituales estaban estrechamente ligadas a los meridianos, una parte innata del cuerpo. Sería imposible incluso para los expertos del reino de Avenlin revisar la red de meridianos de alguien. Es demasiado sofisticado, un trabajo que supera los medios humanos, dijo. Si bien no creo ciegamente en las palabras de los demás, lo que dicen sobre la dificultad de la tarea probablemente sea cierto. Estas personas han vivido junto aquí durante generaciones. Sería arrogante de mi parte pensar que podría encontrar una manera de aumentar algo tan importante como la aptitud cuando involucra cuestiones tan intangibles que yo no entendía. Esto estaba fuera de mi campo de especialización y consumiría demasiado tiempo de mi investigación si lo hiciera. Los resultados no fueron los que Li Lang había esperado, pero tuvo que vivir con ello. La investigación no siempre era fructífera, fue una lección que muchos investigadores tuvieron que aprender. Al menos había confirmado la existencia y el papel de las raíces espirituales. Puede resultar útil en sus futuros proyectos. Cuando estos descubrimientos aparentemente pequeños se acumularan a lo largo del tiempo, seguramente conducirían a algo mucho más grande con el tiempo. Por ahora, Lilan planeaba centrarse en el siguiente asunto. Había muchas cosas que le esperaban por descubrir. Quería producir una impresora de talismán de algún tipo, pero se estancó debido a la falta de batería aquí. Eso no cambiaría mientras estuviera en el reino de los bolsillos, por lo que pasó a algo más relevante para las pruebas. Con el arte de la lanza espiral deslizante que había obtenido, ahora tenía una forma de inyectar su veneno a sus enemigos. Sin embargo, su veneno había demostrado ser solo marginalmente útil. Ralentizaba a sus víctimas, pero se recuperaban en unos pocos minutos como máximo. No otorgaba la abrumadora ventaja en combate, como él esperaba. Por eso había puesto su mira en los venenos. Había oído rumores de expertos que recurrían a los venenos como arma principal. Eso debería significar que había formas de preparar venenos más efectivos. Se dio la casualidad de que se encontraba en un reino pequeño con un rico repositorio de conocimientos y su objetivo era aprovechar esa biblioteca para acelerar su investigación. Una vez más, se acercó a su nuevo conocido. Azul, dijiste que no pueden sacar técnicas de su bóveda de cultivo o lo que sea, a menos que uno pase su prueba, ¿verdad? Eso es correcto. ¿Eso significa que tienes control sobre cuál es la recompensa cuando pasan? Solo hasta cierto punto. Aún así, tendrá que ser algo que el retador haya demostrado durante el juicio. Perfecto. Tendré que molestarte entonces. Incluso Blue, que era más pragmática, no pudo evitar suspirar ante las reiteradas peticiones de su candidata a maestra. Ella había apoyado a Lilan entre los tres espíritus de los artefactos. Era porque sabía que era necesario, pero estaba empezando a tener sus dudas. Capítulo 120. Una vez que Lilan agotó sus medios de investigación de las raíces espirituales, se concentró en donde podría producir resultados a corto plazo. Con los espíritus de los artefactos del reino de bolsillo de su lado, estaba destinado a obtener lo que deseaba. Aún así, había reglas establecidas y aún tenía que pasar la prueba para ser recompensado por el reino. La siguiente ronda de Lilan en la prueba marcial no fue algo fácil para él. Anteriormente se había detenido debido a los riesgos, ya que se le pidió que cazara gorriones de acero. Eran bestias ki con una fuerza comparable a la de un recolector de energía de sexta etapa. Los gorriones no solo viajaban en grandes cantidades, sino que también eran criaturas aéreas que volaban rápido. No eran algo que Lilan pudiera derrotar fácilmente. Simplemente no tenía los medios para atraparlos dentro de su repertorio. El combate nunca fue el punto fuerte de Lilan, por lo que fue a consultar a personas que sí lo eran. Por sus conversaciones anteriores, sabía que los demás no podrían ayudarlo directamente durante la prueba. Las pruebas monitoreaban a todos constantemente, por lo que sabrían si el retador había recibido ayuda externa. Había habido rumores de que todos los que lo intentaron fallaron inmediatamente en su prueba, y sus cómplices también perdieron puntos de prueba. Sin embargo, eso no significaba que Lilan no pudiera consultar con otros antes de la prueba. De hecho, sus compañeros incluso idearon un plan junto con él. ¿Alguno de ustedes se ha enfrentado antes a esos gorriones de acero? No, dijo Longi sacudiendo la cabeza, y no quisiera hacerlo.
He visto a algunos otros intentarlo cuando estaba afuera, y digamos que no lo pasaron muy bien. Incluso si fueran más fuertes, difícilmente podrían evitar que esas aves huyeran. Solo aquellos en la etapa avanzada de recolección de energía con sus elegantes skiswords podrían esperar alcanzarlos. Lilan frunció el ceño. Sabía muy bien las ventajas que traían la superioridad aérea y la velocidad. Les permitía elegir sus batallas, retirándose cuando sus enemigos eran demasiado fuertes o dando caza a los oponentes más débiles. Solo aquellos que estaban en el establecimiento de la fundación podían volar sin depender de herramientas. Incluso si tuviera una Skisword, requeriría que superara su cuello de botella, pasando a las etapas superiores de la recolección de energía para poder controlarla. Quizás esta sea una de esas pruebas que me anima a avanzar para completarla. No es de extrañar que todos los demás se sientan tan presionados para avanzar en su cultivo. Después de todo, la mayoría de ellos solo están haciendo pruebas de combate. Entonces, ¿no tienes ideas sobre cómo enfrentarlos? Long Ji negó con la cabeza, lo que hizo que Li Lang volviera su atención hacia los demás en la mesa, pero ninguno de ellos le devolvió la mirada. Todos creían que no era un problema que pudiera resolverse con un consejo. Tengo algunas artes ki que podrías probar. Wang Si rompió el silencio. No tienes ninguna capacidad fuerte de ataque a distancia, ¿verdad? Al oír sus palabras, los demás se unieron. Si se trata de técnicas, tengo unas cuantas. Añadió alegremente Sima Shue. Shue, no puedes compartir las técnicas de tu secta con extraños. Wang Si está hablando de técnicas que adquirió por sus propios medios. El chico en cuestión asintió para confirmar las palabras de Tan Julian. Con ese nuevo criterio, las tres comenzaron a repasar las distintas técnicas que podían compartir. Las dos chicas, que provenían de organizaciones poderosas, tenían un anillo espacial, por lo que los textos se materializaban en su mesa mientras los examinaban. Chicos, los interrumpió Lilan. No creo que aprender un ataque a distancia sirva. Quiero decir, muchos otros cultivadores que tuvieron que lidiar con estos gorriones aún fracasaron, ¿no? Es difícil creer que ninguno de ellos tuviera ataques a distancia poderosos. Long Ji asintió en respuesta. Eso puso un freno a la búsqueda del arte ki de los tres genios. Mientras todos comenzaban a considerar otras ideas, una persona en particular en la mesa tenía una mirada vacilante en su rostro. Cuando Li Lang miró al otro lado de la mesa, no dejó de notarlo. Wei Ping, ¿tienes alguna idea? No tiene que ser perfecta. Solo dila para que todos la escuchen y tal vez podamos mejorarla juntos. Jefe, he cazado pájaros antes, cuando no tenía suficiente para comer. No estoy seguro de si es lo mismo, pero solía usar trampas. Sin embargo, no creo que tengamos nada que pueda funcionar contra las bestias ki. Trampas, dices. Es como una cacería mundana, pero contra objetivos potenciados con ki. Lástima que no tengo cables de acero ni nada para atraparlos. Dudo que una cuerda normal funcione contra las bestias ki. Hay trampas diseñadas contra las bestias ki, ¿lo sabías? Dijo Sima Shue. Ni nuestro Valle de la Luna Nocturna ni la secta de la Ola Eterna de Julian son expertos en ello, pero el Pabellón de los Huesos Infinitos es famoso por ellas. Son el principal proveedor de bestias ki por una razón. ¿El Pabellón de los Huesos Infinitos? ¿De dónde era Lian Po? Preguntó Lilan con cautela. Escuché que eran pocos en número, pero son el principal proveedor de bestias ki. Sí. Son una potencia económica que tiene una buena relación con la mayoría de las organizaciones dentro del dominio luminiscente. Lian Po es un discípulo joven, por lo que puede que aún no tenga la mejor reputación, pero su organización es confiable. Lilan se tomó un momento para asimilar la nueva información. Había sabido que el poder detrás de Lian Po no era simple desde el momento en que lo conoció. Muchos habían chismorreado sobre cómo había elegido participar caprichosamente en la competencia anual del Pacto de la Orquídea cuando él mismo provenía de una organización poderosa. Ahora que sabía que el Pabellón de los Huesos Miríada era un grupo pequeño pero bien conectado, tenía mucho más sentido. ¿Eso significa que debería intentar hablar con él entonces? No puedo ayudarte en eso. Nunca he hablado con él antes, dijo Sima Shue en tono de disculpa. Los demás en la mesa no eran diferentes. Al final del día, Lilan sabía que era una petición que tenía que hacer él mismo de todos modos, así que se preparó mentalmente. Jefe, ¿quieres que vayamos contigo? Sí, no se sabe qué haría ese tipo, agregó Long Ji. Está bien. Iré a hablar con él yo mismo.
Si los traemos, parecerá que lo estamos presionando para que acepte. Prefiero no complicar las cosas. Al ver cómo Li Lang había decidido su siguiente curso de acción, Sima Shue de repente aplaudió. Ah, puedo preguntarle a mis subordinados para que lo encuentren. Es lo mínimo que puedo hacer. También preguntaré a los demás miembros del cónclave de la onda de sangre. No pude reunirlos la última vez para tus pruebas, pero al menos deberían poder compartir su paradero. Con eso, Li Lang pronto se enteró de la ubicación de Lianto. Parecía que lo habían visto recientemente regresando a la montaña, por lo que el momento era perfecto. Sorprendentemente, su ubicación no estaba en una de las muchas habitaciones personales. Li Lang había supuesto que estaría acostado todo el día debido a sus experiencias anteriores con él. El hombre siempre parecía estar cansado y desmotivado la mayor parte del tiempo. En cambio, se encontraba en un lugar muy público. Lian Po se encontraba dentro del gran salón, donde todos llegaban inicialmente al ingresar a la gran prueba de Buttercrest. Era el eje central entre todas las pruebas. Un espacio abierto con techos altos, decorado con pintura lacada roja. Había muchos pilares que sostenían la gran sala. Encima, también había numerosas vigas de cumbrera que conectaban los pilares para sostener el techo. Fue en lo alto de una de esas vigas de la cumbrera donde Li Lang encontró a Lian Po. Estaba simplemente tendido de lado, sosteniendo su cabeza con una mano. Observaba a la gente que estaba abajo sin ninguna preocupación en el mundo. Con la viga de la cresta a más de 5 metros en el aire, Li Lang se vio obligado a trepar un pilar para alcanzarlo. Lamento no haber aprendido una técnica de movimiento que me permita saltar en el aire. Le tomó un tiempo y parecía grosero, pero Li Lang logró llegar allí. El joven cultivador del gremio Myriad Bones había notado a Li Lang mucho antes de que comenzara a escalar. Cuando Li Lang llegó, simplemente lo miró divertido. ¿Tú otra vez? ¿Me necesitabas para algo? Ya he dicho todo lo que podía sobre la intención marcial. Lamento molestarte, y no se trata de tu intención marcial. Quería preguntarte si tenías redes de caza que funcionaran contra bestias ki de mi nivel. Oh, ¿estás aquí para pedir prestados objetos? Nunca he tenido mucha necesidad de herramientas desde que aprendí la intención marcial, pero tengo algo que podría funcionar. Estás buscando pájaros de algún tipo, ¿verdad? Por lo general, no son tan grandes. Ante sus palabras, una red cuidadosamente doblada apareció en sus manos. La agitó y tarareó para sí mismo. Perfecto. ¿Crees que podría prestármelo? Lo devolveré en unos días. ¿Y yo qué gano? Para ser sincero, prefiero verte luchar. Sería más interesante. Después de todo, el punto culminante del ingenio surge de la adversidad. Quizás pueda ayudarte con la técnica que estás aprendiendo actualmente. Puede que mi cultivo no se compare con el tuyo, pero tengo un don para descubrir técnicas de cultivo. He estado ayudando a unas cuantas docenas de personas más, así que pregúntales si no me crees. Li Lang no dejó pasar la oportunidad de echar un vistazo a la técnica que recibió el famoso genio. Quedó devastado cuando los espíritus de los artefactos se negaron a compartir las técnicas de todos los que estaban en el reino. Anteriormente, solo accedían a compartir los textos de quienes consintieron en su oferta de investigación. Si quería saber qué recibió Lian Po de las pruebas, también necesitaría su aprobación. Jaja, no hay necesidad de eso. Estoy acostumbrado a confiar en mí mismo. Entonces, ¿hay algo que quieras? No te preocupes. No te lo pondré difícil. Te prestaré esta red si me prometes que harás algo por mí. ¿Puedo escuchar primero lo que eso implica? Nada descabellado, simplemente entregarme una carta. Entonces, ¿por qué necesitarías mi ayuda? Replicó Li Lang con escepticismo. Hay muchas personas a las que podrías pedir ayuda o contratarlas. Ojalá. Pocos están dispuestos a aventurarse fuera del dominio luminiscente para hacer recados tan pequeños, pero tú eres diferente. Eres de la provincia de Yeyou Qilin, ¿verdad? Te resultaría sencillo visitar la provincia adyacente de Vermilion Dragon. Li Lang contuvo el aliento ante la petición. No sabía si debía preguntar por el contenido de la carta. Podría ser correspondencia con un espía o algo así. Lo último que necesitaba era que lo capturaran y lo acusaran de ser un cultivador demoníaco nuevamente. Eso. Li Lang no podía decidir si debía aceptar o no. Fin del capítulo 120.